Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Y buenas noches, coronel Pedro Baños. Buenas noches, Iker. Me contaste una cosa, coronel, que no me resisto a empezar esta noche con esto. Es que no me resisto. Estamos en un tiempo de protesta, en un tiempo de bullicio, de algarada, de un lado, de otro, polarización, dicen los expertos. Y yo me quedé asombrado. Fue nuestro programa hermano en Milenio Live, en YouTube, ya saben. Lo hacemos en los viernes y en Los Compañeros de Intimad. Y el coronel, que nos presentaba en aquel momento su libro El dominio mental, número 1 de ventas en España, cosa que me alegra porque cuenta claves increíbles. Por ejemplo, Iker, ¿sabes que se puede comprar una manifestación como, coronel, cómo? ¿Sabes que se puede comprar una manifestación? Digo, bueno, estamos rodeados de manifestaciones de todo signo, pero ¿cómo es esto? ¿Que se compran manifestantes? Les voy a contar en un minuto, brevísimamente, cuando yo entendí en mi vida, y ahora habla el que sabe, cuando vi lo que podía ser una campaña de desprestigio, pero fue muy interesante. Ocurrió hoy hace 20 años. Y no era en esta casa, era en el otro grupo, donde yo colaboraba hace 20 años. Y hacíamos un programa de misterio. Y entonces, por unos altavoces o interfonos, imaginaos, amigos, yo les cuento lo que ocurrió, ¿no? En ese programa nuevo que empezaba, y que era una amplísima redacción, habría unas 50 personas, 45 personas, lo que se escucha, querido coronel, es Jiménez a dirección, de alguna manera, ¿no? No había sido un mal resultado y yo dije, bueno, no sé, el tono no era muy... Entonces yo me fui a un despacho muy grande con una persona que quizá me esté viendo y le mando un fuertísimo abrazo, que digamos era el jefe de programación de esa importante cadena que no somos nosotros. Y me sentó delante, como ahora mismo me están viendo a mí. Y, coronel, había un tocho de folios entre ese alto directivo y yo hace 20 años. Debut en el programa. ¿Puedes ver esto? Yo lo miro, sí, un montón de correos electrónicos. Impresionaba un correo electrónico hace 20 años. No voy a decir que fuese novedoso, pero no es como ahora la red. Y había un montón. El alto directivo coge los correos y dicen, Iker Jiménez, sinvergüenza. Iker Jiménez, ¿cómo le sacan a ustedes en pantalla contando estas cosas? Iker Jiménez, prohíban el programa de inmediato. Iker Jiménez, dejo de ver su cadena. Y el directivo, lógicamente asustado, me dijo, don Iker, ¿qué hacemos con esto? En ese instante, yo, en ese despacho tan grande, en la planta noble, digámoslo así, dije, qué cosa más curiosa. Y solo se me ocurrió preguntar, coronel, oiga, entre esos aparentemente inocentes mensajes de la sociedad que está contra mí por aparecer en un programa en la noche, ¿no estará este nombre? ¿Cómo? ¿Y este otro, y este otro, y este otro? Y tuve la suerte, o algo sabía, de que esos nombres aparecían pues prácticamente al principio. Quiere decir, yo conocía bien a las personas que podían estar detrás de esa campaña, pero esas personas, apenas 100, habían generado un ruido enorme, año 2000, para que Iker y su cadena, no esta, tuvieran la prácticamente constancia de que España entera clamaba. Ahí supe yo, querido coronel, lo que era una campaña de desprestigio con muy pocos medios, pero me di cuenta de dos cosas, amigo mío, Pedro, que es, a mí me podía afectar de no haber tenido cierto conocimiento como tú tienes de qué hay detrás, que es la gran clave, creo, de tu libro, y por otro lado vi que los altos directivos, dependía mi trabajo de ellos, mi sueldo en ese momento, o lo que fuese, sí que les afectaban esos mails, escrito negro sobre blanco. ¿Quiénes eran? No lo sé. España clama. Esto es, creo yo, no sé qué te parece la anécdota si la conocías, pero yo creo que esto es la esencia de lo que se ha ido perfeccionando con el tiempo, ¿no? Así se hace una campaña y se sigue haciendo hoy, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día todavía es mucho más fácil hacerla, todavía es mucho más virulenta, más dañina, más perjudicial para el atacado, porque ha entrado un nuevo elemento en juego, Iker, que es el quinto poder, las redes sociales. Claro, no había redes sociales. No había redes sociales. Y pasamos de ese cuarto poder, que son los medios de comunicación, a un quinto poder que cada vez tiene más fuerza. Porque tú me has dicho, conocías a esas personas, al final las has podido identificar, pero ¿a quién identificamos en las redes sociales? Es muy difícil hacer la atribución de aquel que te está atacando, porque ¿cuál es el objetivo que persigue? Puede ser simplemente una persona
que te tenga manía, pero muy poderosa, que moviliza toda esa red social con lo fácil que es para en poco tiempo hacerte un daño terrible. Porque además entonces, todavía hace 20 años, cuando a ti te atacaban quedaba limitado a un círculo muy concreto. En este caso a tu puesto de trabajo, podía ser al entorno escolar, podía ser a tu barrio. Pero hoy en día a través de las redes sociales es mundial, es universal el daño que se hace y además instantáneo. Y el desprestigio es tal que recuperarlo probablemente sea imposible. Coronel Pedro Baños, repito, en su obra El dominio mental, habla un poco de esto. ¿Cómo comprar una campaña? Y me dijiste, ¿tú has visto y quieres manifestaciones? Pues yo te digo que se compran manifestaciones. Digo, no, coronel, esto me lo vas a contar en el cuarto milenio porque yo no me lo puedo creer. Pero es que hay lugares para compra de manifestaciones. Por favor, coronel, todo tuyo, cuéntalo. Claro, verás, se llama el astroturfing. Es decir, tú puedes comprar, si tú quieres, masas enteras de manifestantes o personas concretas. Aquel altruista que se salva a no sé quién, la persona que pasaba por allí, el buen samaritano. Todo eso se compra, son actores. Y cada vez más. Es que hay páginas web que te ofrecen montarte una manifestación donde tú quieras, en el sentido que tú quieras. Pero esto cada vez va más. Pero no solamente eso. En el libro también pongo que hay gobiernos que alimentan asociaciones, ONGs, simplemente para poderlas tener como instrumento en un momento determinado para crear manifestaciones puntuales que la gente lo perciba como que es un movimiento social espontáneo, como no, y que además aquello es como que fuera algo muy masivo y que sea el pensamiento generalizado de toda la sociedad. Pero Pedro, ¿no me estás contando, coronel, lo mismo de la historia de los mails en primitivo? Es decir, lo que persiguen los que generan esta campaña, que esto es muy interesante, es que a quien va dirigida esa campaña piensen que es masivo, que no es algo preparado, que es espontáneo, que es el pensamiento colectivo. Pero tú me quieres decir que tú y yo o cualquier espectador ahora mismo del cuarto milenio, digamos, queremos hacer una... No sé, aquí tengo un libro de Jung y la psicología moderna, movimiento a favor de que a Jung le den un premio Nobel de repente ahora. Y yo puedo tener a 60 personas perfectamente compradas, aleccionadas con las correspondientes cartelas en un sitio puntual acordado. Totalmente. Y todo eso con una transacción por PayPal o por Internet. Efectivamente. Astroturfing. Astroturfing. Pero no solamente eso, es que además tú lo que vas es a magnificar esa manifestación. Para eso vas a utilizar a los medios de comunicación tradicionales, convencionales, pero también a las redes sociales, porque hoy en día tienen incluso mucha más fuerza que muchos de los medios de comunicación convencionales. Y así es como funciona. Y es además relativamente barato incluso, no comprar a los actores, que eso es más caro, pero sí movilizarlo, luego todo eso, fomentarlo, aumentarlo en las redes sociales, es muy barato. Y hablas de todo eso, pero ¿qué quiere decir cuando hay un acto, decías tú, el buen samaritano? ¿Cómo que actores? Claro, ¿hasta dónde has llegado? Eso que de repente es el buen samaritano que se encuentra en una situación, sea un accidente o sea una persona que le estaban atacando y casualmente pasaba por allí. No, casualmente no pasaba por allí. Y además son personas que se les busca un perfil muy concreto para que quién va a desconfiar de ellos, y parece que es una persona anónima, como efectivamente fue una persona que casualmente se encontró con la situación. Actos teatralizados para motivar cosas. Absolutamente, para que pensemos que efectivamente, eso al final las finalidades son muy claras, o son políticas o son económicas, que también las hay, porque esto hemos dicho de los gobiernos, pero esto también lo compran grandes empresas multinacionales, muchas veces para ejercer presión política, para ejercer esa presión mediática, social, que incluso, por ejemplo, para querer cambiar la legislación que les sea favorable, y crean manifestaciones o asociaciones que ellos financian y que fomentan para que creen esa percepción social de que algo está pasando y que algo debe de cambiar. ¿Qué más tenemos que aprender del astroturfing? Porque me parece un mundo increíble que el común de los mortales no conocemos, y a nuestra espalda, pero con efectos lógicos, a ustedes también les está pasando. ¿Qué deberíamos saber? ¿Qué claves deberíamos saber? Luego eso se enlaza con la manipulación mediática. Esas manifestaciones, que muchas veces son muy pequeñitas, de muy poca gente, pero muy bien organizadas, que hay veces que se mandan a periodistas para que les sigan, o a periodistas o personas que hagan fotos para que los sigan, y hay veces que hay más fotógrafos que gente manifestándose. Pero luego se enfoca de tal manera, lo que se llama el framing, se enfoca de tal manera que parece que aquello sea algo mayoritario, que haya muchas más personas de las que en realidad hay. Esto es casi el pan nuestro de cada día, pero al final la imagen que se transmite es de algo multitudinario, de algo masivo y de algo que reclama la sociedad
cuando no es así ni mucho menos. Bueno, pues el coronel indaga sinceramente en cómo se puede también manipular y comprar todo esto. Claro. Es más, ¿Y para qué? Sin tú falsear la información, porque estás dando una información que es cierta, pero estás dando un lado, una arista, una cara de esa información, la que a ti te interesa. Y tú una manifestación que sea masiva de cientos de miles de personas, puedes focalizarla de tal manera con los más agresivos, con los 2 o 3 que más llamen la atención, sacar solamente un extremo, y no estás falseando la noticia, estás sacando solamente una parte interesada de la noticia. Y todo lo contrario, una pequeña manifestación que de repente se magnifica de forma increíble en cualquier medio, porque al final es importante que eso se traslade a los medios de comunicación, tanto a los convencionales como a estas redes sociales. Vamos a ver, existen tarifas, Pedro, tarifas de todo tipo. Y aquí hablamos de trolls, de bots, que de verdad sería para hacer otro programa, pero podemos comentarlo, e incluso de que un hashtag o una palabra o un término sea muy importante porque se va a hablar de él. ¿Cómo se potencia eso? Se paga a gente a veces, no siempre, por supuesto, pero hablamos siempre de cómo comprar una campaña, es decir, cómo usted, si quiere gastarse unos cuantos euros, puede ver y generar cómo una idea sale al paso. ¿Esto es así? Así es. Hay una bolsa. Básicamente hay 2 procedimientos o 2 estrategias, por así decirlo. Una es que empiecen las redes y a base de moverlo tanto en las redes y con esos hashtags llegue a ser trending topic y salte por tanto a los medios de comunicación, o bien que empiece los medios de comunicación y también se traslade a las redes todavía para magnificarlo mucho más. ¿Y en qué se apoyan? Se apoyan en esos bots. Un bot es una cuenta robotizada que simula ser una persona lo que hay detrás, que las hay tremendamente sofisticadas. Que esto da un poco de miedo, pues decía que es para ampliar, pero da miedo porque hay un montón de estudios que ya muchos usuarios no los podemos distinguir de personas normales. Absolutamente. De hecho, podemos hablarlo con mucha más profundidad. En diciembre del año pasado hay un estudio de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que investiga cómo se manipulan las redes sociales y es verdaderamente impresionante. Podemos dar muchos detalles. Ellos lo que hacen es contratar a una serie de personas que compran seguidores falsos para ver si las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, eran capaces de detectarlo, y se dan cuenta que la inmensa mayoría de los casos no son capaces de detectarlo. Se parecen tanto a lo humano que no son capaces. Totalmente. Porque verás, hay los baratos, sí, que esos son baratísimos. ¿Cuánto de baratos? Puedes comprar decenas de miles, a lo mejor por 300 euros. Estamos hablando de decenas de miles. Todo hablando cosas buenas del coronel o de mí, por ejemplo, ¿no? Sí, sobre todo buenas. Aunque ya sabes que no hay publicidad. No, digo si los comprásemos nosotros. No hay publicidad mala, sino mal gestionada. Pero mira, claro, entonces eso es una opción. Pero están los caros, que además interactúan, que dan likes, que hacen comentarios, que son totalmente, casi imposibles de distinguir. El bot premium. El premium no solo está ahí, sino que genera movimiento. Eso es. Y saben los hashtags que tienen que emplear, siempre la novedad, porque conocen los algoritmos que se emplean, de tal manera que se convierta en trending topic. De esa forma, con muy poco dinero, te pueden generar una campaña de desprestigio, de destrucción social inmediata. ¿Cuánto valdría esa campaña, coronel, para una cosa en España? O sea, por 4 o 5 mil euros te montan una campaña que te pueden destrozar completamente. Porque ahí entra de juego, además de estos bots, entran en juego lo que se llaman las cuentas pagadas, es decir, personas que cobran precisamente para alentar y mover este tipo de información. ¿Eso existe realmente ahora, coronel, o es una ficción? No, en absoluto. Luego entran las personas que voluntariamente, que aquello les ha provocado, les ha indignado, que esa es la palabra clave, porque se trata de poner noticias que indignen mucho a la gente. Incendiar. Vulgarmente, que les cabreen para que empiecen a moverlo, que no son los que lo hacen voluntariamente, pero hay personas que cobran por hacer ese tipo de acciones. Son los que yo llamo las huestes digitales, que también se emplean. Huestes porque al final, digitales. Claro, fíjate, y te voy a dar otro término que también te va a gustar mucho. Aquí lo que estamos, cuando se quiere destruir a alguien, estamos en unas verdaderas checas digitales. ¿Te acuerdas aquellas checas que inventa Lenin, aquellas comisiones para combatir la contrarrevolución? ¿Y aquí qué se combate? Se combate cualquier disidencia, cualquier opinión que no guste, sea por cuestiones políticas o, una vez más, o comerciales. Entonces, ¿qué se hace? Que a base de mover todas estas personas, inyectándoles dinero, pues tú consigues que estas checas digitales anulen completamente a la persona. Anulan a la persona de tal manera que hay quien incluso se siente expulsado de las redes sociales o asesinado socialmente, claramente, si eso es el objetivo. ¿Asesinato digital? Totalmente.
Hay una historia, hay muchas historias, pero que empieza un poco el asunto de las campañas a verse en las empresas, que sería la segunda fase de todo esto, una cuestión económica y empresarial. Ojo, hasta qué punto se informa de cosas. Hubo algunos escándalos, me contaba Diego Marañón, tremendo, no voy a decir la marca evidentemente, pero unas grandes superficies y unos elementos cosméticos. Todo el mundo vimos unas noticias sobre unos elementos cosméticos que generaban daño en la piel o incluso posibilidades cancerígenas. Bueno, todo eso no había nada de verdad, cero, pero lo que supuso para esa empresa fue brutal. Y un día, un famoso modisto americano con una tienda de marca reconocida, con un signo muy, muy célebre, empieza a ver que caen las ventas en Estados Unidos, en ciertas zonas de sus tiendas. ¿Qué está ocurriendo? Cuando se entera, hay un rumor por redes sociales de que en ciertas dependencias no han querido atender a 2 personas de raza negra por ser de raza negra, cosa que evidentemente era falsa. Nunca había ocurrido realmente, pero el efecto de ese rumor, no de boca a oreja, sino llevado, porque luego había sospechas de personas trabajando para el mismo ámbito, pero de la competencia, que movieron hábilmente, y esto es casi una década, coronel, cómo se habrá profesionalizado eso, el rumor real, perfectamente hecho, de todo este escándalo con el racismo y esta marca. Bueno, eso supuso millones de euros de pérdidas para esa marca. Este espionaje empresarial, utilizando ya bots, trolls, algoritmos, astroturfing, o sea, todo eso está empleándose ahora. Se habla, incluso en España hay que decirlo, porque de grandes campañas tremendas para pelear cuando las cosas iban mejor y que volverán a ir seguro después de la pandemia, por ejemplo en los ámbitos de hostelería o de restauración, donde las campañas en contra de un establecimiento o a favor, pero sobre todo en contra, pueden causarte problemas muy graves que además no se pueden resolver. Eso está ahora mismo en un campo de batalla digital. Conoces a muchos especialistas, coronel, en esto, y esto no es una ficción. No, en absoluto. Concretamente el caso ese que no te puedo dar más detalles de la empresa española que fue atacada por otra multinacional europea. En este caso empezó en la prensa. Fíjate, hay periodistas, unos porque deben favores, otros porque creen que se les está ofreciendo una exclusiva, otros porque se les compra, pero que al final lanzan esa noticia. Y cuando la noticia indigna una vez más a la gente, fíjate que normalmente se juega con que sea algo asocial, inmoral o ilegal. Una mezcla de las 3 cosas. Y a partir de ese momento se crea ese morbo, se crea también ese sensacionalismo, es muy escabroso, empieza a coger fuerza. Y cuando eso se publica en un medio importante, lo normal es que se replique en otros medios también relativamente importantes. Y como hoy en día, como vivimos todos en esta aceleración brutal de la sociedad, pues no tenemos tiempo para verificar, o no tienen tiempo para verificar las noticias. Inmediatamente la lanzan, luego ya veremos si es verdad o no es verdad, porque aquí luego rectificar no rectifica nadie. Y de ahí ya saltan las redes. Y en las redes empieza todo el proceso que hemos comentado. Y es un proceso de demonización que puede hacer un daño terrible. Con empresas españolas atacadas por empresas del extranjero. Pero es que te puede hundir en la bolsa, pueden huir los accionistas, puedes que simplemente te retiren todos los productos de las estanterías de los supermercados, que ha ocurrido, te puede causar un daño gigantesco, y que repararlo es prácticamente imposible, ese daño que se ha hecho. ¿Cuántas personas vivirán en nuestro país? Nos ven en muchos países, pero para entendernos, de este tipo de campañas, ¿hay personas y empresas que viven de esto? Pues sí, y además, lamentablemente cada vez más, porque es el mundo en el que estamos. Lo mismo que antes vivíamos en una sociedad física, ahora vivimos en esta doble sociedad, en la física y en la virtual, donde hay muchísima maldad y muchísima mentira, como existe en la vida física, y por tanto hay muchas personas que también trabajan sacando pingües beneficios, haciendo el daño a las personas, a instituciones o a empresas en las redes sociales. A mí siempre me ha dado mucho miedo. Me hablaba mi buen amigo Guillermo León de que un día estuvo hablando, fíjate qué anécdota, coronel, estuvo hablando un día o varias horas por un tema técnico de nuestras redes sociales, ustedes saben, Nave del Misterio, donde siempre lo pueden encontrar. Espero que a los que sean físicos, los que sean bots no tanto, estuvo hablando a nivel técnico con compañías muy importantes y se dio cuenta al final del día que el técnico con el que estaba hablando, que se llamaba Alexander, no era humano. Esto es Blade Runner, ¿no? No, es total, es que es el mundo en el que estamos viviendo. Pero que un informático como Guillermo León llevaba todo el día departiendo con él.
Y no era humano. Es lo que te decía, es que ahora mismo a través de inteligencia artificial añadido a esto. Correcto, con esa inteligencia artificial es tremendamente difícil saber si estás hablando con una máquina, con un robot o con una persona, porque esa inteligencia artificial está aprendiendo de las personas, de los humanos todos los días, y es más, cuanto tú más interactúes con él está aprendiendo de ti. Y cada vez te va a responder de una manera incluso más inteligente, eso lo hace más el bot sofisticada. Caro. Eso el bot Caro lo hace. Eso lo puede hacer el bot Caro. Ya te digo, el bot Caro interactúa como si fuera exactamente una persona lo que hay detrás. ¿Te ha pasado estar con algún bot, coronel, y que pensabas que era humano? Pues seguramente sí, segurísimamente, porque el que diga que no seguramente miente o no se ha enterado, que es lo más normal. Y si no lo ha pasado, le pasará. Yo creo que aquí lo importante es que hay dos capas, una de información, de gente que sabe que esto ocurre, y otra de personas que no sabemos que esto ocurre. Y entonces te llegan solo los resultados, buenos o a veces malos. Entonces, si nos pasa esto a alguien en su empresa, ¿qué puede hacer? No sé si... Pues mira, el primer consejo, prudencia. Muchas veces, si reaccionamos con excesiva premura, lo que estamos haciendo es alimentar la bola de nieve, que todavía crezca mucho más el rumor, la desinformación, esa campaña de desprestigio. Salvo que ya claramente nos perjudique, clarísimamente, lo primero, a ser posible, recurrir inmediatamente a las autoridades. Para eso la policía, la Guardia Civil, tiene departamentos muy buenos, con gente muy preparada, que te va a dar inmediatamente ayuda, ¿no? Te va a proporcionar ayuda. Tenemos el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con gente fantástica, que también trabaja en este sector. Inmediatamente acudir a ellos. Y, por supuesto, si es preciso, presentar una demanda, una querella judicial. Porque... te digo, la atribución va a ser muy difícil, pero a lo mejor se puede intentar sacar algo por algún sitio precisamente con estos especialistas que tenemos. Pero solamente en caso extremo. Lo que te digo, hay gente que inmediatamente que le dicen cualquier cosa reacciona. Y lo que estás haciendo, una vez más, es acrecentar esa campaña de desprestigio que probablemente te perjudique más la reacción que haberte mantenido callado. Porque hoy en día, también en este mundo de tanta aceleración, lo mismo que todo sube al instante, eso también ocurre, claro. Exactamente y se olvida, igual. No hay tiempo. Claro. Otra cosa es que efectivamente te haya perjudicado a ti y a tu familia. Tú imagínate que te han creado un escándalo con una relación sentimental, que te han creado... Bueno, es que no quiero dar muchas pistas. Sí, ¿Tú sabes cómo te pueden crear? No, cuenta. Un problema tremendo ante el fisco. Conyugal. Ante el fisco. Fíjate algo que es sencillo. Simplemente que alguien te envíe con toda la maldad del mundo, y ya te digo, no sé si contarlo, porque con toda la maldad del mundo, que te envíe solo 1.000 o 2.000 euros desde una cuenta en un paraíso fiscal. Y te han metido en un lío gigantesco, porque inmediatamente van a entrar todo el proceso de blanqueo de dinero, en fin, todos los inspectores que tenemos que se dedican a ello, y te puedes haber metido en un lío monumental, sin tú haber tenido ninguna participación en ello. Pero, coronel, y por ejemplo, familias, es decir, el desprestigio, comprar una campaña puede ser para dañar a un personaje famoso en su familia, en su vida tal. Deepfake. Deepfake es ponerte otra cara. Los vídeos falsos. Y documentos que los servicios de inteligencia, y tú sabes algo de eso, están trabajando ya viendo qué pasa y qué ocurre, porque el nivel de perfección. Y luego ahí está el escándalo. Terrible. Además, probablemente sea ahora mismo lo más dañino de todo. Pero es tan fácil hacerlo, que tú imagínate que tú estás con tus animales, que amas a los animales, los perros, los gatos, a todos los animales, y tú los tienes en tu casa. Imagínate que alguien con un dron a ti te graba una escena con uno de tus perros, por ejemplo, que tú le estás acariciando, pero eso lo modifican para que parezca que tú estás maltratando a tu perro. Tú fíjate, y eso es muy fácil. ¿Pero eso ha llegado a hacer? Claro, inmediatamente eso se lanza en las redes sociales, se lanza, fíjate, Iker maltratador de animales. Claro. La gente se indigna, se molesta, pero ¿cómo es la imagen que teníamos de Iker que amaba a los animales? ¿Cómo es posible que haga esto? Y te montan una campaña que te hunde completamente, Pero es que eso es muy fácil, cambiar incluso los gestos, y por supuesto te pueden cambiar que estés haciendo las cosas más abiertas, que lo está haciendo otra persona, pero te han cambiado el rostro, que es prácticamente imposible saber si eres tú o no eres tú. Ha seguido implementándose la inteligencia artificial de copia de rostros. Good evening, my fellow Americans. Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. For every human being who looks up at the moon in the nights to come will know that there is some corner in another world that is forever mankind. Good night.
decir, una señora o un señor, da igual, puede recibir de su marido, de su esposo, de su esposa, de quien sea, una información a través de redes o que se va a publicar. Antiguos chantajes digitales están ocurriendo ahora con esta tecnología. Totalmente. Y además es que hoy en día está tan sofisticado que es imposible saber si de verdad eres tú o no eres tú, que es algo verdaderamente terrible. Esto es tremendo, ¿eh? Llegará un momento en que nadie lo pueda saber. Claro, es que ya no nos podemos fiar ni de lo que vemos, ya no solamente de lo que leamos, si es un bot o no es un bot, es que ni de lo que estamos viendo. Esto es algo verdaderamente preocupante. Piensa que ya, por ejemplo, en China hay presentadores con inteligencia artificial, o sea, que son robots, no sé cómo denominarlos, pero que simulan ser personas y son los que están dando las noticias en muchos telediarios en China. Es decir, esto sí me preocupa, fíjate. Claro, estamos hablando de unos avances que tienen su lado positivo, como no, por supuesto, pero estamos hablando de unos avances que usados para el mal son absolutamente destructores, porque además tú ya sabes que las noticias falsas, esto tan escabroso, tan llamativo, fíjate, es lo que va a funcionar. Mira qué hace este hombre que le teníamos idolatrado, claro, que era un ídolo social, claro, y resulta que es un criminal, es un sinvergüenza. Claro. Eso corre como la pólvora, no hay nada que lo pare. Y eso, las personas incluso de buena voluntad lo empiezan a mover, lo empiezan cada vez a magnificar más en estas redes sociales. Y aunque haya nacido ahí, termina, no te quepa ninguna duda, por saltar a algún medio que te tenga especial inquina, por lo que sea, porque creen que tú puedas tener una afiliación política, por lo que se hayan inventado, ¿no? Y a partir de ese momento la campaña de destrucción es... ¿Servicios de inteligencia qué piensan de todo esto? Bueno, los servicios de inteligencia son los primeros que utilizan estas cosas. ¿Tú sabes lo de los memes? No sé. Lo de los memes, que nos parece, oye, qué simpático los memes, qué ingenioso, qué chispa tiene la gente. Tú sabes que esto está manipulado por los servicios de inteligencia y cada vez más por el mundo militar. ¿Qué? Los memes. Es decir, aquí no hay nada que sea por azar. ¿Para qué? Todo es precisamente para condicionar a las poblaciones en un sentido o en otro. Incluso se pueden lanzar memes para, digamos, que ante una campaña militar que se prevé realizar, pues la sociedad se quede pasiva. O al contrario, esos memes que satanizan a aquel que se va a atacar para que la sociedad sea la primera que anime a su ejército, a su gobierno, a atacar a esa persona. Para que veamos que aquí no hay nada inocente, absolutamente nada, ni los memes que nos parecen tan simpáticos y tan divertidos, Iker. Hombre, lo que hay que hacer es estar informado. Por lo menos, ¿no? Lo que haces tú en tu programa, informar. Pero además hay un gran analfabetismo, me incluyo, en que tú no estás al cabo de la calle de estas cosas. Yo soy el que me sorprendo, estoy leyendo el libro de Pedro, pero claro, me sorprendo diciendo, esto está ocurriendo, gran parte de la sociedad, ustedes también, son vulnerables porque a que no sabían todo esto que se está haciendo. Y además, esa es la desventaja, ¿no? Pero fíjate, esto que pensamos, decir, hombre, pues un personaje público conocidísimo como es tu caso, un verdadero, además, idolatrado por todo el mundo, pero es que esto le puede pasar a cualquier persona que no piense que aquí nadie somos, digamos, anónimos o que no nos va a pasar porque nunca. Si a alguien le pagan, puede ir contra ti, que eres el panadero, el herrero, o nos da igual, o sea, o tienes un restaurante y de repente empiezas a ver que eres un gran profesional, conozco amigos que le ha pasado, y de repente, coronel, todo está comiéndose una basura, y estaban llegando cientos, había más críticas que comensales había habido. Y decía, ¿qué está pasando? Está pasando que alguien no quería que tú prosperases. Y la clientela que se fiaba por esas recomendaciones no iba. Pero te lo puede lanzar una persona con la que has tenido una ruptura sentimental, claro, por un problema laboral. Claro. Y lo hemos visto además personas que lamentablemente han acabado suicidándose ante esta campaña tan salvaje. Es que esto crea unos problemas psicológicos, sobre todo personas que no estén muy maduras, y aunque estén muy maduras psicológicamente, sí, claro, esto nos afecta a todos, a cualquiera que te lancen una campaña de esta naturaleza, y sobre todo si te han involucrado, lo que hablamos, en algo inmoral. Imagínate que te relaciona con un tema de pederastia, con cualquier salvajada de estas, que por cierto no es tan difícil, porque pueden utilizar incluso tu IP de tu ordenador para mover imágenes pornográficas relacionadas con niños para decir que las estás lanzando tú. ¿Se puede hacer eso también? Se puede hacer. Oiga, yo no he entrado en ninguna página de estas, ¡pum! Pero de entrada, o envíos, ¿no? De entrada, y de hecho, muchas de las personas a las que inicialmente se las acusa de distribuir pornografía infantil, resulta que luego no hay sustancia. Una vez que se hace una forense informática, pues se ha visto que no son ellos los que estaban utilizando el ordenador. Alguien estaba utilizando su IP. Es que, aunque nos parezca mentira, hay muchos ordenadores que la IP está robotizada, que el ordenador como tal está robotizado y alguien lo puede estar dirigiendo a distancia. A veces no sé si es bueno que venga el coronel Baños o no. El dominio mental, nunca mejor dicho. La obra que nos cuenta algunas de estas cosas que están pasando. Coronel, muchas gracias, como siempre.
Pues nada, encantado. A mí me hacen de vez en cuando, tú sabes, alguna campaña, alguna me hace hasta alegría, me hace ilusión. Hubo una que sacaron, Taurino, no sé cuánto, de una cosa que fui a Canal Plus con Manolo Molés a la Plaza de las Ventas, ciertamente. Yo tuve una época en que estudiaba el tema taurino, intentaba ver, y fue hace 16 años. Bueno, la gente cada día prácticamente en las redes lo sigue poniendo como si fuese ayer, ¿no? Sin vergüenza, que estás ahí, tú que dices que amas a los animales. Y es una cosa que tiene 16 años. Lo único bueno es que no debe haber envejecido tan mal, cosa que no es cierto, pero si creen que es de ahora es increíble. Por eso digo que, por poner una guinda de simpatía. Coronel también se les ha visto con todo esto, pero en vez de hacer mala sangre, o en vez de pelear, o lo que ha hecho es investigar. Yo sé muy bien que el coronel lo que ha hecho es investigar, y entonces lo que nos brinda es la oportunidad de saber más de todo esto. Bots, trolls, astroturfing, o sea, es alucinante, y está pasando y está influyendo en todos ustedes, también en mí, evidentemente. Coronel, que siga la investigación. Muchas gracias. Yo he aplicado la estrategia asimétrica. Dejar que golpeen en vacío, que ya llegará el momento de golpearles. Dejar que golpeen en vacío, que ya llegará el momento de golpearles. Gracias, coronel, como siempre. Gracias. Mira, me voy a una historia maravillosa que tiene lugar en una isla del Mediterráneo, que yo sé que te va a gustar, y a los espectadores también. En las frías y estrelladas noches de la Cerdeña aparecía ella, la acabadora o sagabadora, como decían los sardos, pueblo ancestral, antiquísimo, marinero, con viejísimas historias contadas al lado de la hoguera. Y muchos antropólogos intentaron acercarse a esta figura que ahora el maestro Juan Villa ha recreado de forma excepcional. Esta misma está en el Museo de Galuras, en el corazón de la isla. Son los sardos un pueblo misterioso, muy misterioso, como los corsos. Sin embargo, en su etnografía, en su antropología, en su cultura como pueblo, tienen una figura sin parangón. ¿Quién es esta anciana? La acabadora no sabemos cuándo nace, cuándo se instaura en lo que son los códigos de la comunidad. Lo que sabemos es que precisamente en esas noches de viento aparecía bajo el umbral de la puerta, y aparecía con su bastón imponente, un bastón maza especial, tallado de esta manera y pasado en ocasiones de generación en generación, porque hubo generaciones de acabadoras. Una célebre novela que ha causado impacto en Italia recuperaba la función terrible, porque en el fondo es la dama de la vida y la muerte. La dama de la vida y la muerte. ¿Por qué? Yo se lo voy a contar. La escena podía ser la siguiente. Un hombre tiene extrañas fiebres. Podía ser precisamente un virus, podía ser el cólera, podía ser esa agua estancada, podía ser un pescado en mal estado, una intoxicación, pero ese hombre saben que va a fallecer. Y el pueblo viejo tiene sus propios códigos. Ese hombre, antes de alzar el vuelo hacia las alturas, comprobará que las personas que le cuidan cambian de actitud. Puede ser la Sardeña hace unos 70 años. ¿Qué hacen las personas que antes le cuidaban? Quitar con paciencia todos los iconos, las cruces, los símbolos religiosos. Cuando esto ocurre, el hombre que desde luego ha escuchado historias de los viejos pastores sardos sabe lo que puede ocurrir. La habitación queda vacía, limpia. Ese habitáculo encalado propio de esta zona de Europa. No ha quedado ningún recuerdo de protección divina. Y sin embargo es un pueblo, el sardo, muy religioso. La familia hará otra cosa. Ha colocado una especie de soporte en la cabeza del moribundo, de ese que saben que ya no tiene remedio. Ese soporte a veces es una especie de yugo utilizado en la agricultura, de yugo de buey.
¿Qué simbología es esta? Esto evidentemente a muchos antropólogos llamó la atención y algunos fueron a investigar, pero esa es otra historia que luego les voy a contar. Entonces, la puerta abierta de par en par. Y muchas veces, por el diseño propio de las casas sardas, estaba la habitación principal, la cama, se imaginan, y desde la cama el moribundo, que observa cómo la pared está ya pulida, no queda la compañía de los santos, ve también el exterior. Un exterior que de repente es recortado por esta imagen, una especie de monja de la muerte. La cavadora, por tanto, tiene vía libre para realizar su cometido. Se aproximará muy lentamente, como una sombra, hasta el moribundo. Y junto a él, junto a su cabeza, repitiendo un acto que llevaba haciéndose décadas y quién sabe si siglos, ¡pam!, lanzará con toda la fuerza del mundo ese golpe letal, descoyunta directamente con la acción del yugo a la persona. Se produce un desnucamiento. ¿De dónde viene este rito? ¿Por qué se hacía en Cerdeña? ¿Por qué incluso historiadores, folcloristas, expertos en antiguas tradiciones se enfrentan hasta qué punto estuvo esto vivo? Hay algo más tremendo en todo esto. La acabadora, les he dicho, era la señora de la vida y la muerte. ¿Saben las acabadoras de los pueblos lejanos, sobre todo del norte de la isla, sin carretera la mayoría de ellos hasta los años 70, un mundo ancestral en mitad del viejo continente europeo? ¿Saben lo que hacían? ¿Cuál era el otro oficio? ¿Con qué se ganaban la vida oficialmente? Porque por este acto de verdugo no cobraban. A veces, la familia dejaba unas monedas precisamente a la entrada de la casa. La acabadora solo las recogía al marcharse, después de matar, después de ejecutar al moribundo, que se tenía claro, a veces recibía los santos sacramentos, se tenía claro que ya no podía salir de ese trance. Pero oficialmente esto no podía ocurrir. Era un trabajo de tinieblas, era un trabajo oculto. Por eso era en Italia y ese escándalo, por una investigación novelada que vuelve a sacar la figura de la cavadora. Eran comadronas. Y se da el caso, contaban el caso, de cómo una cavadora a veces te daba la vida y te daba la muerte. Hay casos de acavadoras en Cerdeña, según estos estudiosos, donde la persona que sacó de las entrañas del vientre materno a un bebé, ese bebé se convirtió en joven, y ese joven, como pasaba mucho en Cerdeña y Córcega, moría en ocasiones por picaduras. Es el lugar de Europa con más picaduras, sobre todo hasta los años 80, de viuda negra y loxosceles, un tipo de araña que se quedaba en el campo y a veces en las recogidas de las siembras y picaba. Mucha gente, en el ámbito de lo mítico, desde luego en el ámbito de lo mítico, relacionaba la propia imagen de la cavadora con ese animal siempre oculto, siempre sombrío, que es la araña. Ustedes saben, porque yo les he contado, que en España hay muchas tradiciones de araña que es pisada y bruja que muere al mismo tiempo. Son historias que han recorrido nuestra piel de toro. Pues de alguna forma ese sustrato queda también en la isla de Cerdeña. Ese joven se revuelve entre sudores. El pobre muchacho ve cómo su propia familia tiene que verse obligada a hacer el rito de la cavadora, a quitar los iconos, muchas veces de procedencia de los Balcanes, como ocurre en Cerdeña, esa tradición que recorría hasta ese punto de Europa. Cómo se quitan las cruces de madera, cómo la familia se marcha, cómo dejan unas monedas y la puerta abierta. Y da igual que uno sea joven, la cavadora realizará con asepsia dramática su trabajo. Y ese joven lo último que verá es la cara de su propia comadrona, embozada, porque hay algo vergonzante en este rito, el palo que se alza y el golpe perfecto, porque la familia ya ha hecho parte del trabajo, un trabajo de rito, un rito de paso hacia la muerte.
Cuando antes en los pueblos de Europa había ritos que eran frontera entre la vida y el más allá, el yugo, con su superficie dura, hará que el desnucamiento sea perfecto. Y la cavadora, dejando ahí el cadáver, se marchará como una sombra más de la noche. Cuenta la historia, y hay quien identifica esto con una de las alumnas de la gran María Gimbutas, una de las grandes antropólogas y folcloristas del este de Europa, que se basó mucho en trabajos que son maravillosos sobre las diosas de la vieja Europa, sobre todo del este. Y cuentan, yo creo que esto nunca se podrá demostrar, cuentan que una de sus alumnas quiso saber si ya a final de los 60, principios de los 70, la tradición de la cavadora continuaba. Y cuentan que aquella, y yo lo contaba en una de las historias que he hecho en podcast, esa mujer era insidiosa, y no solo eso, viniendo de la escuela rumana, es decir, viniendo del puro materialismo, viniendo de un mundo donde no hay creencia, no hay sagrado, y el rito casi parece ridículo, ella poco menos que se reía de aquellos sardos que negaban con la cara, ya no había cavadoras, no venga usted, señora de la universidad, a insultar a nuestro pueblo, a hacernos parecer en la prensa que somos unos bárbaros, y nadie le contaba nada. Ella, por tanto, insistía y se dio cuenta de que igual era un poco hiriente con aquellos marineros, con aquellos pastores, con aquellas personas que mientras comían el típico queso y las olivas de la Sardeña con su navaja cabritera, le miraban con desconfianza. Pero poco a poco, ella era becada por la Universidad de Rumanía, tuvo confianza y pudo saber que todavía debía quedar alguna cavadora. La historia nos cuenta que una de las noches volviendo a casa, en el pueblo precisamente de Gaduras, ¡pam!, notó un picotazo, notó ese picotazo preciso y luego la inflamación de un brazo que se convierte prácticamente en el cuádruple de tamaño, el sudor y el ejemplo de que está el veneno en tu cuerpo, que los medios de transporte son muy pocos, que los médicos también son muy pocos. Imagínense esta antropóloga, sabiendo la tradición, viendo cómo en la casa de huéspedes donde ella ha sido admitida, la señora que la noche antes o el día antes le daba el desayuno, está quitando pacientemente los iconos. ¿Ustedes se imaginan a la antropóloga sudando, paralizada por el veneno de la araña y que está viendo que las personas se están comportando como en la antigua tradición? ¿Y cómo se quedan cuando... Imagínense cómo tuvo que pasarlo esta muchacha cuando ve que dejan la puerta abierta, que se marchan todos en una procesión, los de esa casa de huéspedes, una pequeña casa alquilada, dejan la puerta abierta y se ven las estrellas y quizá la luna. Y entonces, ¿qué pensaría esta antropóloga que se ríe de las tradiciones sardas cuando ve que en mitad de la penumbra de ese umbral de la puerta y de la claridad de fuera aparece ella blandiendo su maza? Es una historia de verdugas como nunca se ha conocido. Esta autora italiana, que ha vuelto a sacar la polémica en el país transalpino, hablaba de que la cavadora elegía una niña expósita, elegía una niña abandonada, elegía una niña del hospicio para enseñarle poco a poco el oficio, y que entre nacimientos y muertes la cavadora y su alumna vagaban entre las tinieblas del último pueblo del norte de Cerdeña. Algunos dirán, si no es vero, es ben trovato. Si no cierto, desde luego muy bien relatado. Esta es la historia. Hay un museo, pueden visitarlo. La pieza clave es un cuarto con unas pequeñas estampas, aún no se han quitado, y esta figura que ven aquí, que hoy quizá pueble alguna que otra pesadilla, la cavadora de Cerdeña.
Maravilloso viaje en el tiempo, dramático también hay que decirlo, pero es la historia. Ahora vamos a la historia de hoy, la historia por lo menos de esta semana, la historia viral de los últimos 7 días. Carmen. Pues mira, aquí tienes un montón de cosas y todas. No, bueno, o sea, bueno, no, te voy a decir, bueno, no sé qué elegir. Ahora mismo, elige este tú. es el menú, ¿no? Yo te dejo. Lo he dicho muchas veces, es el menú que se Tienes abre en un la montón carta de antigua cosas. sobre la mesa del menú de los 70. No, tiene que ser esto, o sea, tiene que ser esto. Hay 2 perros, ¿esto es un perro? ¿Qué es esto? A ver, ¿Una cabra? no sé si tenemos incluso, O sea, no me lo puedo el creer. sonido. El chancas de acero. ¿Dónde puede pasar esto? Aquí tenemos los espantapájaros, ¿no? Que se ponen, pues que Esto los es hacen China. con una camisa. Esto es Japón. Bueno, Japón, claro. Y entonces en Japón han dicho, vamos a ver, ya con los espantapájaros como que ya se lo Que no. saben los pájaros y los bichos y todo, y se acercan. ¿Qué podemos poner? Pues un lobo. Pero un lobo que, fíjate, se acercan los pobrecillos estos, oyen al lobo, oye, Claro. los ojos por la noche completamente Claro. rojos, ahí todos los animales Mira, salen corriendo. Son grabaciones de lo que... Claro. Ostras, qué bueno. Es que además de tener los ojos estos rojos, va grabando todos los bichos que se acercan. Entonces puede ver la reacción, fíjate, el osillo. ¡Ay, Ahora, Dios! en este lugar de Japón, aquí ¿qué hay? Hay un zoo. que aquí hay un lobo. Pues claro, harto el pobre hombre Pero- de que se le comieran absolutamente todo, dijo, oye, mira, voy a poner esto, voy a ver si funciona y mira, Hombre, no me extraña a mí que el animal, aunque sea un tigre de Bengala, o sea, sale ahí y ve a este especie Claro. de chupacabras mecánico y se va corriendo. pero bueno, buena idea. Lo Te puede lo he contado, patentar ¿no? este Muchas veces señor. el chancas de acero de las Urdes. Muchas veces, más Personaje de que iba, pues era igual, pero en humanoide. Impresionante. O sea, que esté un poco con más cacharros así un poco Impresionante. caseros por encima, puestos ahí. Solo en Japón. Pero oye, funciona. Lo que me encanta de los japoneses es que no solo te muestran esto, sino la reacción de los animales. Son los genios. Ala, venga. Y hablando de animales. Pues fíjate que a mí los murciélagos me dan para atrás, ¿eh? Y ese me da como penilla, mira qué carilla. ¿Esto es un murciélago? Esto es un murciélago. Se creían que era un perro. Yo Cuando pensaba que lo era un perro. cogieron, Toma. Tú mira los mordiscos que le da al plátano. Es un murciélago de la fruta. De la fruta. Bueno, son gigantes, ¿sabes, no? Son gigantescos. Por eso una señora llamó porque dijo, hay un perro comiéndose cosas de un árbol, un perro volador, pues un tanto extraño, pero se había quedado como atascado entre el árbol, no podía bajar el pobre murciélaguillo, y cuando fueron se dieron cuenta de que no era un perro, claro, que era un murciélago de la fruta. Claro. Y además bastante hambriento, porque mira los bocados que le pega al plátano. Mira, toma. Aquí no ves las alas, que es lo que Claro. precisamente le da Porque el está aspecto ahí. relativo a lo demoníaco Pero y si a lo no ves la vampírico. lengüilla esa, Pues con te la digo una que cosa, te digo una cosa, muerden y da te mucha dan pena, chupandillo, da penilla, mucha pena. porque con esos ojitos Y te de digo una así- cosa, tú al murciélago, es como un perro, claro, es así, es que la vida es así. Pero y tú lo este ves grande así sí, pero los otros chiquitillos y... y lo mismo, y lo no, mismo. no. Y te digo una cosa, este lo ves, yo pensaba que era un perro, parece Ay. un perro el pobre con el albornoz, y ¿sabes Pero lo que luego pasa? mira la Que lengua humanizas. puntiaguda. Con esa Pobrecito. dicen que si te hace sangrecilla la vas No, chupando pero el de la ahí. fruta no, hombre, el de la fruta sé no, yo, el de la no sé fruta yo. no. Mírale. Da mucha pena. Hombre, has hecho un favor, mira que a los murciélagos, ¿eh? Porque Pero a esto los de la fruta. empatiza. Sí, venga, seguimos. Los otros a mí no me gustan, nada. Y después del coronavirus, menos. Esto que lleva ya meses, o sea, El fuego. el fuego. Fuegos de Un la roya. fuego que apagan y le dan zapatillazos y que sigue, y que sigue, y que sigue. Vuelve a Es un aparecer. gas Te digo que dónde se es. inflama. En Australia. Claro, es lo que están pensando, que Claro. debajo de esa tierra hay algún tipo de gas que por alguna cosa, al entrar en contacto con el oxígeno, pues se inflama. Y entonces salen llamas, pero por más zapatillazo que le dan y dale, Bueno, y dale, curioso, y dale, ahí porque sigue. es un poco la viva imagen de los fuegos Y de la han roya, ido ¿no? varias semanas después para ver si podían apagarlo o si seguía el fuego, y seguía el fuego, y seguían intentando apagarlo y nada. Ustedes Ahí recordarán en los casos de fuegos espontáneos, ¿no? Que salían de la nada y que, por ejemplo, en lugares como La Roya, Almería, uno de los primeros reportajes que hicimos en Nuestra Vida en Cuarto Milenio, Sí. fueron un problema de orden público con investigación del gobierno de entonces, porque hubo gente herida, hubo enseres que se quemaban, y la descripción es como si pudiéramos verlo, era un fuego Sí. que surge de la nada. Ahí lo tenemos, es lo bueno de Viral, que hay cosas que pueden tener su explicación científica, pero que están ahí. Venga, esto ahora mismo no sé qué es una criatura, es una ánfora, Espera, ¿qué es? le he dado con los flecos del vestido. Ahora. Ánfora me parece Ahora que no. mismo decía vivo y es vivo. Vivo, vivo. ¿Ves? Yo pensaba que era una pieza arqueológica. Vivo y en Honduras. Pero ¿qué es Y esto? estos no son patas, son las aletas. Es un pez. Pero
Pieza de rinoceronte. Es un pez que tiene esa especie de cuerno como los rinocerontes y que en vez de nadar, como hacen la mayoría de peces, pues camina con sus aletas. Y entonces cuando En Honduras. lo descubrieron en Honduras, claro, al principio creían que era una piedra, porque parecía una piedra. Luego lo vieron tumbado y creían luego que era esa cola una especie como de de- rodaballo o de... Parece un rape, ¿no? Así el aspecto. Exacto. Pero luego como Y una luego cola. como con una cola extraña y sobre todo con ese pico, ¿no? Y luego esas aletas como de Las patas. buceador. Totalmente. O sea, es que Es esto, un claro, bichillo. lo ve alguien de hace siglos, lo dibuja. Sí, claro. Y es una auténtica Y esto criatura era- medieval, parece. Creo que no han logrado decir... Oye, es impresionante. Pero vamos, sí, Yo nunca había visto algo parecido, ¿eh? muy raro. En Honduras, Y madre mira, mía. esto que es una tradición de la India, como un poco aquí cuando pasan los fuegos descalzos. San Pedro Pero Manrique, aquí Soria. le pasan las vacas por encima. Las vacas por y encima. cuantas más vacas No, te no. pasen por No, encima, esto me ha encantado. mejor suerte vas a tener. Un Les pisotón de les esta cruje vaca. el espinazo. Un pisotón de alguna de estas vacas, mata. a que le haya pisado un caballo una vaca, tiene O sea, sabe tú lo te que pones es. con la columna así al bies para que te pase la vaca por encima. Exactamente, pero te puede pasar por la cabeza, por el espinazo, por los glúteos, Y por se- las y- piernas, y por se todas supone partes. que es una bendición. O... Cuantas más vacas te pasen por encima, mejor, porque vas a tener mejor suerte. Y es una especie así como de tradición, de bendición, de que va a dar Alucinante. buena suerte. Pero fíjate. Me sorprendo con- sí, el momento, los a ver. muchachos, el momento. Tracatá, tracatá. Habría que verles la cara, porque a este le ha dado en todo el pescuezo y le ha levantado incluso la cabeza. Mira. Ahí está. Tremendo. Y aguantan, oye. Es un poco el aguantan. efecto encierro de San Fermín. Eso es cuando dice que viene un toro que te va a pasar, te Sí. tienes que tirar, pues. Increíble, Es un poco eso. increíble. En fin, Vamos el mundo con de las Viral. noticias. Venga, vamos allá. Venga. Vamos a empezar en Pompeya. Pompeya. Exactamente. Donde se han hallado intactos los cuerpos de dos hombres que huían de la lava que arrojaba el Vesubio durante su erupción en el año 79 de nuestra era. Durante las últimas excavaciones, los arqueólogos encontraron una villa en cuyo interior yacían los cuerpos del propietario y de uno de sus esclavos. Los especialistas hicieron los calcos, descubriendo que se trata de un hombre de unos 40 años que estaba envuelto en una capa de lana y su sirviente que iba vestido con una simple túnica. En esa misma villa se encontraron en sus cuadras en el año 2018 los restos de 3 caballos y hace unos meses se descubrió una pared pintada al fresco con la flor blanca y el grafiti con el nombre de la pequeña Mumia, la niña que pudo haber sido hija de los dueños de esa finca. Por el momento no se han descubierto más cuerpos, pero los arqueólogos no descartan hallarlos, pues creen que les pilló la erupción hacia las 9 de la mañana del 25 de octubre de ese terrible año 79. Bueno, ¿te acuerdas cuando estuvimos hace 15 años Sí. para este programa? Se dice pronto, ¿eh? Hace 15 años para este mismo programa, grabando en Pompeya y en Herculano, y cómo impactaba estar al lado de Que nos abrieron además aquel pasadizo con todas el las figuras. vidrio Sí, ese sí, sí, en el sí, que sí, estaban sí. metidas todas No, las y la figuras, zona ¿no? Los del túnel. cuerpos. Bueno, sí, los cuerpos, Los cuerpos, claro. porque es que al final cuerpos. lo que no sabe la gente es que estos son yesos. Que los cuerpos se quedan ahí. Claro. Pero mira, Los los dientes están en Claro. tal estado que tienen que meter yeso por dentro y entonces se queda el cuerpo y lo pueden estudiar. Por eso va a dar nuevos datos para los investigadores. Vamos ahora con la NASA. Mira, ha decidido cambiar la vestimenta de los astronautas después de 40 años y para ello está desarrollando nuevos trajes espaciales. El EMU, o Unidad de Movilidad Extravehicular de Exploración, tiene que pasar por muchas pruebas antes de ser utilizado en el espacio, entre ellas algunas submarinas y de temperatura. Se espera que los puedan usar en el 2025, cuando la NASA tiene previsto que los astronautas pasen varios meses en el polo sur de la Luna, en regiones sombrías donde las temperaturas pueden bajar hasta los menos 188 grados o más. También tienen que ser capaces de soportar más de 120 grados centígrados, por lo que los trajes han sido probados en un gran horno congelador sellado al vacío. Además, tiene que soportar el polvo lunar, la humedad, la gravedad, por lo que se ha testado en el desierto de Arizona y en una gran piscina que tiene la Agencia Espacial para que los ingenieros puedan observar la movilidad que dejan los trajes, para ver también cómo pueden, ¿no? Tienen que utilizar Pues se herramientas, parece mucho, tienen que... pero está muy chulo. O sea, ese último estaba muy, muy potente, ¿eh? A mí me ha gustado. Nada, es más, le diremos a la NASA que te mande sí, uno. mira, la semana que viene, el gran Pablo Villarrubia trae un caso maravilloso de unas figuras que parecía esto, pero en los años 60, y que tiene mucho de esto. Viendo ahora el traje... No sé, el traje dices, ahí anda un poco... No. A mí poco me parece, rarillo, a mí me ¿no? parece muy, muy, muy interesante. Me parece muy... No puedes cambiar mucho más. De aquí al 2025 también, pues para eso son las pruebas, irán mejorando cosas. Oye, y no olvidemos una cosa.
en el año 34, un español, Emilio de Herrera, crea el primer traje de astronauta de la historia. En la NASA le veneran. Cuando te ponen la exposición del primer traje que acaba en esto, es de un español. Recordémoslo, que es importante. Seguimos. Ahora, yo lo de que podamos pasar meses en la Luna todavía No lo sé si lo tengo muy claro. Un museo de Carolina del Norte acaba de adquirir el fósil de un T-Rex y un Triceratops que murieron enzarzados en un combate. El fósil, al que se conoce como dinosaurios en duelo, es un misterio paleontológico, ya que los especialistas no tienen aún claro si ambos quedaron sepultados en el mismo banco de arena por casualidad o cayeron a este mientras luchaban. Tras su hallazgo en 2006, estuvo muchos años en manos privadas, pero ahora por fin podrán ver si hay marcas de dientes o heridas hechas por el contrario, por el otro dinosaurio. Además, en la roca que rodea los huesos hay muchos más secretos, ya que contienen las impresiones de la piel de los dinosaurios y a los residuos que podrían haberse formado con la degradación de los tejidos blandos de los animales. Gracias a los últimos avances en paleontología, los futuros científicos podrán descubrir contenidos estomacales o incluso vestigios de las proteínas originales de los dinosaurios dentro de la piedra. Qué interesante, se queda mucho más allá de un fósil puro y duro. Exactamente. Se queda como una burbuja del tiempo, un poco Parque Jurásico, pero con dos grandes reptiles, ¿no? Claro, porque aparte de ellos estar en unas posiciones, lo primero creían que era uno cuando lo encontraron, pero vieron que había otro enzarzado en el primero, y aún así alrededor había restos de lo de la piel, y también dentro parece que siguen manteniendo la última comida que tuvieron, y eso ahora ya sí se puede sacar. Fíjate cómo avanza todo. Fíjate, esto, los saurios, esto parece el típico cromo de vida y color, ¿no? Que a veces hacemos alguna presentación con ese tipo de cromos de los 60, la típica escena, peleas entre dinosaurios increíbles y de repente está en 3D, en material real del claro, que se pueden extraer claves más agresivos, y más arquetípicos además, sí, ¿no? Y menudas peleas, ¿eh? Uno con la cornamenta y con la coraza que tenía, y otro con esas manitos tan pequeñas, pero esa dentadura que es la más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Pues ahora otro tipo, de la naturaleza, no de la humanidad. Otro tipo de animales. ¿Ah, sí? En el zoológico Adventure World de Japón ha nacido un cachorro de panda gigante. El pequeño, que mide 20 centímetros y pesa 157 gramos, es hijo de una osa que tiene 20 años y de Eimei, que tiene en términos humanos unos 80 de vida, lo que le convierte en el panda gigante más longevo en cautiverio que ha tenido un cachorro por reproducción natural. Este es el 10º cachorrito que tiene la pareja y el 17º que nace en el recinto. Se cree que salvajes solo hay unos 2.000 ejemplares y que de adultos pueden llegar a medir hasta 1,90 m de pie y pesar entre 90 y 150 kilos. Pero es impresionante la madre cómo lo tiene, o sea, cómo está sentada, tiene el bebé y enseguida lo coge entre sus patas y se lo pone en el vientre para darle calor, para lavarle, y es así. Es una cosita, fíjate el momento del parto, porque pocas veces se había grabado. Entre los naturalistas sí que es más normal, pero fíjate qué chiquitito es. Parece otra cosa que no sea un oso, ¿eh? Totalmente, parece un dinosaurio pequeño. Y mira, enseguida, con total delicadeza, la madre lo coge con la boca, lo abraza y se lo pone en el regazo, como hacen con las madres humanas, ¿no? Enseguida nos dan a nuestro bebé, pues ella hace inmediatamente. Que pocas lo veces mismo. se ve visto esto. Mira, Fíjate. Parece un renacuajo. Es nada, es una cosilla, claro, con la madre tan grandota, Bueno, lo pues, que es la naturaleza, ¿no? Lo que viene a continuación es una inversión en el puro misterio clásico. Saben que tenemos una sección con el gran Pablo Vergel, que mezcla lo sociológico, lo psicológico y lo paranormal, evidentemente. Y que hablábamos de Hafford y del intento académico de encontrarse con historias que pasan dentro de la habitación. ¿Qué ocurrió? Pues lo que esperábamos, ¿no, Carmen? Emitimos una sola sección hablando de la vieja bruja, que no es que sea una bruja, entiéndanme, lo explicamos, sino la sensación del intruso dentro del dormitorio desconocido que luego desaparece, y empezaron a llegar casos. Empezaron a llegar mensajes, ¿Pero qué montón de mensajes? de personas que habían vivido exactamente ¡Qué lo mismo fuerza! que se describía. ¡Qué fuerza! ¿Y cómo hacemos? Pues Guillermo, Carmen, equipo, va cribando, sobre todo al final tú con Guillermo haces una selección, nos enviamos los mensajes, observamos, y siempre me gusta mucho ver esos mensajes que tienen algo, ¿no? En la que forma te llama la atención, sí, por algo. Que a veces no tiene por qué ser el caso más fuerte o menos, ¿verdad? Sino que tienen una fuerza en cómo están escritos. Y este nos impresionó, porque además había elementos que yo no he visto nunca. No, ¿verdad? por eso voy a que me cuente más. Venga. ¿Vale? Atento. Vamos allá.
Pues esta noche tenemos uno de esos testimonios que tal vez ustedes que nos están viendo al otro lado de la pantalla se sientan muy identificados, como la pasó a la invitada de esta noche, que es Carmen Paniagua García. Muchas gracias por venir, Carmen. Muchas gracias a ti, Carmen. Encantada. Tú te sentiste identificada, ¿no?, cuando en el programa empezamos a contar una serie de historias que tenían que ver con algo como la parálisis del sueño, sí, algo que tú vienes viviendo desde muy pequeña. Sí, correcto. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en esas circunstancias? Para la gente que no sabe lo que es eso, ¿no?, la parálisis del sueño, tú te vas un día a acostar normal y corriente, ¿y qué pasa cuando, de repente, cuando entras estás en un dormida, sueño? pues te empiezas a notar una presión gigante en el pecho, intentas chillar y no puedes chillar, intentas dar el interruptor. A mí me pasa muchísimo con el interruptor de la luz. Yo intento apretar el interruptor de la luz y es imposible que se encienda, hasta que de repente consigues despertarte. Y entonces ya pues es el miedo al principio, porque no sabes lo que te pasa, estás pensando que tienes algo encima o que algo te está pasando, y hasta que no habéis empezado vosotros a hablar de la parálisis del sueño y a normalizarlo un poquito, pues yo esto pensaba que solo me pasaba a mí, pero realmente veo que le pasa a muchísima gente. Y en tu familia incluso también pasa, ¿no? Sí. Otros miembros de tu familia. Por eso ya a mi madre y a eras mi un hermano. poco consciente de más o menos lo que era y lo que se podía sentir. Desde pequeña me imagino que te asustarías, ¿no? Sí. Cuando vivías esas experiencias que, oigan, cuando estás en la cama, que es como tu lugar seguro, como tu refugio, y notas esa presión en el cuerpo y notas que no sale la voz cuando intentas chillar, ¿cómo lo vivías de pequeña y cómo has ido evolucionando? Porque no es cada cierto tiempo, viene de vez en cuando. De vez en cuando, sí. Pues hombre, de pequeña te da mucho más miedo. Al final es algo con lo que vas creciendo y a lo que te vas acostumbrando. Sí que es verdad que en mi familia sí, mi madre también ha tenido algún episodio y mi hermano también. Vamos a remontarnos hace unos años, porque tú eres muy joven. Tú estabas estudiando en Salamanca y estabas en un piso compartido, ¿no?, con otras chicas. Sí, en ese momento vivía con 3 chicas, 2 alemanas y una chica española. Y una noche me fui a dormir, me puse una serie de dibujos, además es que me puse unos dibujos animados de Mowgli el koala, no sé si te acuerdas de ellos. Sí. Nada que te hiciera pensar, ¿no?, en lo que estaba por venir, ni estabas viendo una película de miedo, ni nada por el estilo. Nada, nada, para nada. Me quedé dormida y de repente, a mitad de la noche, me desperté. Bueno, estaba despierta, de repente me encontré despierta con la pared, o sea, con la espalda apoyada en la pared, y vi como la puerta de mi habitación se empezó a abrir. Entonces empezó a hablar alguien en un idioma que yo no conozco, no era español, no era inglés, no era alemán, que las chicas, mis compañeras, eran alemanas. Y yo pegué un grito tremendísimo y esa voz se rió, se mofó. Vete, déjala. Tú, si te visualizas ahora, estás con la espalda pegada a la pared. Algo acciona la puerta. Algo abre la puerta. ¿Ves a alguien detrás? No, yo no veo a nadie detrás, solo veo cómo se abre la puerta y la voz. ¿Una voz masculina, femenina? Masculina. Masculina y ronca, grave. Muy grave. No la identificas con nadie, ni del edificio, ni de las Nadie. personas que podían estar en casa, ¿no? No, en ese momento con nadie que pudiera estar en casa. Y entonces yo desde dentro, una vez que pegué el grito y sonó la carcajada, se escuchó un vete, déjala, y la puerta se cerró. O sea, era como una interactuación de dos voces diferentes, de dos personas, entre comillas, Sí. diferentes. ¿Te había pasado alguna vez esto? No, nunca. Y no me ha Nunca. vuelto a pasar además tampoco.
Tú en ese momento, aunque estás sufriendo esa, no sé si llamarla parálisis, porque en este caso tú chillas, tú puedes chillar. Efectivamente. ¿Te escucha alguien Sí, en la casa? me escucha mi compañera de enfrente. Cuando yo al día siguiente pido disculpas por el grito, porque yo era consciente de que había dado un grito, me dice, sí, te he oído gritar. Y he oído una voz también. Después de esto, tú empiezas a pensar, me imagino que sin pegar ojo, como me decías, en tu cama, ¿qué puede haber sido? Todo el rato. ¿Empiezas a pensar algo raro que pasó en la casa? Pues yo he pensado que ahí había algo, pero no sabía decirte qué. Y tampoco conozco qué pudo suceder ahí ni nada, pero yo sí pensé que algo podía pasar. También busqué explicaciones lógicas. Oye, ha podido ser el chico, el alemán que nos visita, que se haya levantado. Pero no. Nada. No podía ser él y no era él. Y ¿Tuvisteis algún episodio raro, extraño en ese domicilio en algún momento? Una casa de hace 40, 50 años, Sí. tampoco muy antigua. Sí, por ahí sería. Sí, cuando yo me mudé allí, yo escuchaba por las noches, a eso de las 2 de la mañana, cómo arañaban en la pared. Bueno, pues quedó así. Yo le dije a mi chico, quédate, que vamos a ver si se oye o no se oye. Efectivamente se escuchó y él salió a ver qué pasaba. Ahora te va a decir que no, que él nunca escuchó nada, pero sí que lo escuchó y salió y algo vio. Es normal, ¿no? Cuando eres estudiante, te mudas a una casa nueva, con gente nueva. No, pueden estaba ser sola. ¿Estabas sola? Sí, porque yo estudiaba y trabajaba. Y era verano y cuando me mudé no habían llegado el resto de estudiantes. Entonces estaba sola, no había nadie más. Físicamente no quedaba ningún rasguño ni nada, era No. solamente el sonido, ¿no? Solo el sonido, sí. ¿Cómo interpretas tú con el paso del tiempo? Bueno, después de ese día, ¿qué haces? Cuando por la mañana te levantas. Bueno, pues yo me pasé la noche con un WhatsApp escrito, listo para enviar a mi chico cuando se fuera a trabajar a las 7 de la mañana y a mi hermano cuando se levantara a las 9 para ir a clase. Me fui de allí, pasé todo el día fuera de casa, dormí fuera de casa 3 noches en casa de mi hermano y a la cuarta vino mi hermano y se tuvo que dormir conmigo en la habitación porque yo no era capaz de estar allí. O sea, que era una experiencia que te marcó, no era como tú acostumbrada a tener parálisis del sueño, eso no era Es que eso no era algo como lo que yo hubiera vivido anteriormente, eso era diferente. Entraba un elemento ahí que yo podía oír, pero es que otra persona también lo podía oír. ¿Has tenido tiempo para pensar qué pudo ser aquello? Sí, pero tampoco he querido indagar mucho, la verdad.
he querido ¿Te da miedo? dejarlo ahí. Todavía sí, a mí me sigue. Yo lo recuerdo y el otro día cuando escuché a Vergel dije, es que esto es muy similar a lo que me ha pasado a mí. Sí que es verdad que con otros matices, como bien indicaba él, pero es que es lo que me ha pasado. ¿Has vuelto a tener después alguna experiencia parecida? Parálisis sí, pero como esta nunca, jamás. ¿Y esas Solo parálisis cuando las tienes, luego pasa algo especial? ¿Se deben a algo? ¿Estás más nerviosa por situaciones que estás viviendo cuando tienes esos cambios? Cambios en tu vida, cambios en tu vida profesional, en tu vida pues a diario, cotidiano, te vas a cambiar de casa o cuando pasan ese tipo de Menos cosas. en este momento, que fue otra cosa diferente. Eso fue algo diferente, sí. ¿Esa voz tú la puedes interpretar como de alguien físico o como de algo extraño que no es como muy de este mundo? Yo lo interpreto como algo extraño. O sea, yo esa voz y esa risa es la típica risa que tú escuchas en una película de terror cuando es la risa malvada, malvadísima. No lo interpreto como algo terrenal. No sé qué Me sería. imagino, yo tampoco. Ojalá supiéramos en este programa, después de escucharos tantas veces, no contar esas historias que además se quedan marcadas profundamente en vosotros porque son muy impactantes, claro. Estás además siendo estudiante con una vida completamente normal y vivir una experiencia tan impactante pues te marca de por vida. Pero yo tampoco sé lo que puede ser, así que si quieres, Carmen, volvemos a traer a Pablo Vergel, que sabe mucho más de todas estas cosas, que está estudiándolas, y a ver si con Iker nos saca de alguna duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Por estar aquí, un placer. De verdad que te lo agradezco un montón. Igualmente. Pablo, Iker, a ver si nos podéis dar alguna explicación de qué puede ser esto. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, porque evidentemente nadamos en aguas turbulentas y arenas movedizas. Pero el caso a mí me impresionó. Don Pablo Vergel, sociólogo de cabecera de este programa. Buenas noches, como siempre. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Fíjate, cuando... Yo no sé si hay un aspecto sociológico en esto también. ¿Cómo describen sus experiencias los testigos? Nos llega siempre primero, muchas veces, un mail. Cuando tú empezaste a hablarnos de algunos casos muy concretos, le hemos puesto una voz extraña, pero dentro del mundo de Vergel, dentro de la habitación, pues claro, hubo una explosión, como ya intuíamos, de sucesos de todo tipo. Y evidentemente yo me fijé en algunos que tenían elementos especiales. ¿Cómo se escribe y cómo se define? Pues es muy interesante, ¿no? Porque los testigos son muy gráficos. Y a mí, y esto también es otro misterio, hay casos que pueden ser muy complejos, pero tampoco te despiertan como una especie de carne de gallina, ¿no? Pues este sí. Por el hecho de ser una voz, de ser algo tan extraño, una especie de diálogo entre voces, abrirse. Yo nunca hasta ahora había escuchado un caso exactamente así. No sé tú. No, efectivamente, es un caso que sí que puede guardar algunas pautas que hablamos el otro día, pero yo creo que tiene una serie de particularidades que lo hacen bastante especial, ¿no? En primer lugar, también queríamos darle la enhorabuena a Carmen, que yo creo que es muy importante que gente como ella dé este paso de normalizar un poco este tipo de experiencias que ya dijimos que son bastante habituales en la población. Este caso, a mí, desde la sociología un poco del fenómeno, me parece muy relevante, porque muchas veces este tipo de experiencias le pasan a gente que no tiene una familiaridad con este tipo de experiencias, ¿no? Pero en el caso de Carmen, ella diferencia claramente, ella lo ha contado muy bien ahora mismo, como ella experimentaba de manera regular parálisis del sueño. O sea, ella estaba familiarizada con lo que podríamos llamar trastornos del sueño de una manera u otra, ¿no? Y de repente aparece otro tipo de experiencia que parece que podría guardar relación, pero que tiene una serie de rasgos que a ella, para empezar, le provocan bastante miedo y le provocan mucha desazón, y que al final, en cierta manera, ella pues sí que es capaz de identificar que algo más está pasando y que no era una situación de un mero... No tiene nada que ver con lo que ella había vivido, claro. Y hemos elegido también eso, ¿no? Un caso donde hay una persona que tiene ya algún trastorno del sueño y que ahora se pregunta si el trastorno del sueño es tal o si hay otros casos que le estaban rondando por algún motivo. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué podemos decirle. Hay un elemento auditivo muy claro que ella define muy bien. Dice, soy una voz que se empieza a reír, no era idioma conocido, voz masculina, grave, diría que carcajada maligna, a muy corta distancia, y luego otra voz que parece que penetra en la habitación. Esta primera voz se queda como el umbral de la puerta, la segunda penetra o se aproxima y parece que dialoga. Y es perfectamente consciente
de que no es algo que tiene que ver con el sueño. Pero periodísticamente lo más interesante es que hay otro testigo, piénsenlo, que desde otro punto está escuchando tanto su alarido de miedo como la voz extraña. O sea, la voz extraña no es de nadie y está sonando en ese umbral de la puerta. Hombre, esto, no sé, si nuestro querido investigador Huford, que en su día intentó llevar todo esto a la universidad, hablaba de algo parecido. Sí, en su libro relata varios casos que limitan con este, ¿no? Pero hay que identificar una serie de rasgos que hacen difícil que podamos clasificar este caso como vieja bruja. Antes, hablando con Carmen, también me ha dicho que yo no vi una vieja bruja, ¿no? También tenemos que recordar que vieja bruja es la etiqueta que se pone basada en las leyendas de Terranova, que sí que tiene una relación con la vieja bruja, pero que muchas veces la manifestación es polimórfica, es proteica, la gente la interpreta o la identifica de otras maneras, de muy distintas maneras, y muchas veces ya simplemente intuyen una presencia, como es en este caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, que a ti también cuando lo contaste hace poco, relataste un par de experiencias que tuviste, los casos de la vieja bruja no se suelen dar en estadios de sueño profundo. Ella está hablando que es a las 3 de la mañana. Esto es algo ya que en particular no encaja con la idea de la vieja bruja, ¿no? En segundo lugar, ella también dice que ella sí que experimenta, esto es muy, muy interesante, porque ella sí que identifica perfectamente los episodios de parálisis nocturna. De quedarse rígida. Pero en este caso no lo tiene. En este caso tampoco lo tiene. Y estamos hablando de alguien que está familiarizado. Y de hecho también es interesante, porque ella lo dice, esto Huford sí que lo identifica, suelen ser etapas de cambio vital o estrés emocional. Ella también lo ha relatado, ¿no? Eso es no sabemos si... Como que el radar se vuelve más fino, ¿no? Sí, tu campo, tu radio de acción o tu frecuencia se expande, ¿no? Ella tampoco tiene una sensación de parálisis, sí que tiene miedo y sí que percibe la entidad, ¿no? Pero realmente no encajaría 100% con lo que sería un caso de la vieja bruja. De hecho, da la impresión de que algo entró en la habitación y la despertó. ¿Habría ¿no? categoría para este tipo de caso donde hay voz y, ojo, puerta que se abre? Sí. O sea, un fenómeno, digamos, material, algo abre la puerta, la voz entra, la voz se personifica ahí y otra voz. No sé, ¿hay categoría para esto? Bueno, aquí habría, de hecho lo está hablando con Carmen, ¿no? Y se podría incluso plantear de que a lo mejor alguien podría haber intentado entrar en esa puerta, por esa puerta, ¿no? Incluso decía que había gente extranjera, ¿no? Había gente que a lo mejor, pero ella dice que evidentemente que no es alemán, ¿no? Y aparte la manera que representa es muy arquetípica, ¿no? Esa carcajada casi de villano, ¿no? Entonces, bueno, podríamos llegar a pensar que alguien podía haber intentado entrar en esa habitación por la noche, o se podría haber producido algún fenómeno que también sería un poco digno de estudio, ¿no? Que hay una entidad. Ella también ella afirma que antes se produjeron una serie de fenómenos, de extraños... yo le he preguntado si eran deslizamientos, porque es muy importante, pero no, ella decía que eran como algo que estuviera escarbando, rascando, arañando las paredes. Como diría la gran Germán de Argumosa en su tiempo, serían fenómenos concomitantes, decían. Sí. Bueno, esto sería eso, ¿no? ¿Como un previo o qué? Sí, aquí al final, en el libro de Huford hay dos casos que voy a señalarte, donde él, pues como hemos dicho, Huford, antes Carmen nos pasaba la pelota de decir si éramos capaces de dar una explicación. Bueno, vamos a intentar aproximarnos, ¿no? Pero el propio Huford también llegaba hasta cierto punto de no saber cuál era la naturaleza final del fenómeno. Pero hay un par de casos que a mí me parecen muy interesantes y conectan con la experiencia de Carmen, ¿no? En el caso de Carmen hay un fenómeno muy curioso que también Huford recoge, que es la idea de una entidad protectora. Protectora. De una entidad protectora. Ella, es la segunda voz. Claro. Ella tiene este ataque, esta idea de que algo le está acechando, que se abre la puerta, sufre un gran miedo. Como para no. Claro, y oye esta voz en un idioma que no reconoce, una serie de elementos terribles. Pero que tiene elementos que no lo hacen amable, en todo lo contrario, ¿no? No, ella grita, evidentemente, que lo cual también nos saca de la experiencia de la vieja bruja, porque la vieja bruja, la parálisis, y de hecho es casi imposible gritar, es una de las mayores frustraciones que tiene la gente, ¿no? De hecho nos podría llevar al terror nocturno, que sí que tiene ese episodio de sueño perturbador más grito, pero ella afirma estar perfectamente despierta, ¿no? El eterno terror nocturno del niño que se despierta
dando un alarido porque ha tenido esa visión, ¿no? Es la diferencia con la parálisis del sueño. De hecho, es una de las cosas que en este caso nos es muy útil porque nos sirve para delimitar muy diversas cosas, ¿no? Ella dice que una voz dice, vete, déjala. Y ella, esa sí la entiende. Sí, claro, y esa la entiende, pero esa no la oyen Qué curioso. No la oyen el resto de compañeros de piso, ¿no? Y en el caso de Huford hay un caso muy, muy particular de una persona que también se le abre la puerta entornada y hay algo en el alféizar, eso algo que acecha en el umbral que decía Lovecraft, ¿no? Hay algo y de repente aparece una figura que se va como materializando y aparece su bisabuela, que ella conoció cuando con 4 años ella murió y ella era muy pequeñita, y esta figura acaba disipándole todos los miedos y dándole una sensación de cierta tranquilidad y llevándola de nuevo un poquito a un estado no de placidez, porque en el caso de Carmen también pasa toda la noche en vela, pero que le sirve para protegerse o para sentirse protegida, ¿no? Aquí hay varias explicaciones. Por un lado, podemos estar pensando de que pueden existir ciertas entidades, o podemos pensar que las emociones se camuflan en manifestaciones y para ella, pues de cierta manera, en este caso, pues la idea de la bisabuela, que es esa idea de los ángeles, no hay mayor ángel protector que un abuelo o un bisabuelo, eso yo creo que lo podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Que tú acabas encarnando en esas figuras que tú consideras positivas o sanadoras o protectoras, acabas encarnando esa figura y te sirve para contrarrestar esa imagen. Y ¿no? otro elemento que también hay que decir, si las compañeras escuchan la voz, pues que había un fenómeno también extraño de visitante. Sí. También. Sí, claro, podría ser, ¿no? Aunque es extraño que haya voz y no se le vea. Sí. En este tipo de casos, ¿verdad? Pero bueno, hay algo en la puerta. Hay algo en la puerta. Que no se acaba de aunque ver. no se define bien, hay algo en la puerta. Yo me estoy acordando, y tú te acordarás quizá, amigo Pablo, no lo sé. Hace unos años, aquí en Cuarto Milenio, el doctor Gaona, ¿tú sabes la historia? Igual la viste, bueno, la viste. Seguro. Seguro que la viste, porque va a una especie de sanatorio infantil. Y tú no sé si te acordarás que se encontró una especie de pieza de ámbar. Bueno, estaba todo desolado, era una población de Cataluña, era un sitio donde decían que iban pasando cosas extrañas, bueno, total. Le pasaron un par de cosas al doctor Gaona, una llamada, él dice, ¿quién va? En fin, como yo decía, las famosas migajas, ¿no? Es decir, destellos, cosas no muy concretas, pero no concluyentes. No concluyentes, pero para quién las vive. Y es el doctor Gaona en ese momento, incluso creo que se va hacia esa voz. ¿Quién va ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye. ¿Hay alguien? Y se encuentra una especie de trozo como de parecido a ámbar, algo así. Se lo lleva a casa. Luego se arrepintió. Una idea no muy afortunada quizá, ¿no? Fíjate qué curioso, Pablo, porque tu sección también sirve para vertebrar historias que le han pasado al propio equipo. Yo conté una. El doctor Gaona está durmiendo con su esposa en la habitación, pleno corazón de Madrid, todo controlado, silencio absoluto. Y ya se había olvidado de la pieza de ámbar. Y el umbral de la puerta, justo en el umbral de la puerta, en esa especie de terreno liminal, ¿no? Muy simbólico. Simbólico. Escuchas, ¿sabes qué? Una carcajada terrible, una carcajada como maligna. Dice, como si alguien estuviera en el umbral, pero no veíamos nada, muy cerca, alguien riéndose de nosotros. Doctor Gaona se despierta, claro, evidentemente se levanta, cree que alguien ha entrado en casa, camina por la casa y me mandó las fotografías en tiempo real y la gran pantalla que tenía ahí en el salón, donde estaba la pieza de ámbar, la pantalla entera que no sabía en el centro de instalaciones de esa marca, no lo entendían, estalló por dentro, una pantalla mucho más grande que esta. Según Gaona se levanta con la carcajada, ¡pah!, salen 1000 cristales que casi le dan. Gaona llega a hacer una fotografía de eso, está aterrorizado, porque el Gaona muy echado para adelante, pero se queda diciendo, bueno, me traje esta pieza y fíjate, en la antesala, en el umbral, la carcajada. Es el único caso que recuerdo parecido a esto, ¿no? Sí. Pero yendo un poco más allá, porque en vez de quedarse paralizado, fíjate,
el testigo va por el fenómeno. Sí, sí. Y es cuando se desencadena esto. Como si algo de ese fenómeno, lo que fuese, le empujase a marcharse, ¿no? Ya nunca pasó nada más. ¿no? Nunca pasó nada más. Curiosamente, en el Carcajada en el umbral. Curiosamente, en el caso de Carmen, también se produce una pequeña interferencia eléctrica. Ella encuentra la luz encendida cuando se despierta. Que eso también nos lleva mucho a John Keel y estas ideas de concomitancias con los fenómenos eléctricos, los campos magnéticos y este tipo ¿Alguna de... recomendación, Pablo, para esta mujer que viene a contarnos su testimonio? ¿Qué hay que hacer cuando te pasa esto y te das un susto muy grande? Bueno, como hemos dicho, lo importante es entender que, bueno, a mí me ha reconfortado mucho que ella cuando vio el programa se sintió acogida, o sea, no se sintió tan sola, ¿no? De darse cuenta de que uno no está tan solo. ¿Se dio cuenta al escucharte de que, sí, de que era una cosa... No me he vuelto loca? Claro, que ese es un poco el miedo, el metamiedo casi, que es me estoy volviendo loco por experimentar esto, porque muchas veces yo creo que te penaliza más socialmente o te da más miedo esa penalización social de que yo me estoy volviendo loco o familiar que el propio fenómeno, ¿eh? Sobre todo, Pablo, cuántas personas hemos conocido de este tipo de casos que tienen la malísima suerte de que se lo cuenta a su mujer, se lo cuenta a su marido, se lo cuenta a su jefe, se lo cuenta y lo que recibe es una risa. Sí, sí. Y una definición de tú estás loco. Joder, no lo vuelvo a contar más. Sí, sí. Lo reprime como claro, pueda. Eso es un refuerzo negativo terrible, ¿no? Ella, curiosamente, lo ha contado, o me lo ha contado a mí fuera de cámara, que ella pues se puso a utilizar inciensos, que es una persona con cierta creencia religiosa, intentó gestionar eso de esa manera. Entonces, yo creo que cada uno encuentra sus pequeños amuletos personales. ¿Que no es malo eso? Yo creo que no es malo. Es una manera de gestionarlo en base a tu set de creencias, ¿no? Yo creo que cualquier cosa que tú entiendas que pueda ayudarte a gestionar eso, pues hay gente que puede encontrar algún tipo de alivio en ese tipo de experiencias. Lo que sí que descartamos es que muchas veces estos casos, y tú siempre lo has dicho y me ha llamado mucho la atención, ¿quién es un profesional de lo paranormal? Sí, claro, ¿no? Es que difícil claro. Es que quizá pues, tú mismo no necesitas realmente ponerte en las manos de nadie, simplemente es... Acercas un poco a tu instinto. A tu instinto y a tu set de creencias e intentar gestionarlo de una manera que lo puedas integrar en tu vida, porque es un hecho realmente dentro que lo podemos considerar hasta cotidiano, ¿no? Pero fíjate, Pablo, es interesante, por ejemplo, la perspectiva que te has dado acudiendo a los, digamos, académicos que hicieron sus trabajos, es, Pablo, decirle que hablaban también de entidades protectoras, sí. Que se quede quizá con ese lado, ¿no? Sí. Que a veces pasan cosas raras, pero en todo caso esta experiencia lo que parece determinar, por lo menos es algo positivo, es que había algo que le protegía de eso y el caso no fue a más. Sí. En cuanto surgió esta voz, lo otro se difundió. ¿No? Y ella ya bueno, ya sí que es verdad que pasa unos días, le cuesta volver a la casa, pero normal. Pero también hay un caso en el libro de Huffer que es muy interesante, que aparte tú lo acabas de decir, un investigador clásico parapsicólogo, como has dicho, un don Germán de Argumosa, que investigara este caso, hablaría probablemente de Casa Encantada, ¿no? Sí. Y en el libro de Huffer hay un caso que a Huffer le llama enormemente la atención, en Kentucky, en Bowling Green, donde 3 chicas se ven envueltas en un torbellino de paranormalidad, donde empiezan a pasarle todo tipo de cosas, que es muy curioso porque ves a Huffer intentando analizarlo desde la academia. Él no se da por aludido, pero hay olores fétidos, zarpazos en las paredes, pero eso Huffer no encuentra la plantilla con que entenderlo, ¿no? Y es muy curioso, como decimos, que las chicas empiezan a recurrir primero a un parapsicólogo, que es un desastre. El parapsicólogo allí acaban riéndose de él. O sea, luego intentan lo de la Wicca, la magia blanca, tampoco les sale bien. Tampoco sirve. Va un cura y al final se tienen que ir de la casa. O sea, al final, pues mira... o sea, pasaron por los diferentes grados... Y no hubo. Y Huffer entrevista al cura, Huffer se mete en el caso y lo incluye en un libro académico, ¿no? Y es un caso de manual de Casa Encantada, ¿no? Y nadie pudo sacar de allí el fenómeno. No. Y bueno, esto a veces pues ellas sospechan al final de que, bueno, habían entrado una dinámica en esa casa que no les era positiva y al final pues... pero ellos recurren a todo, ¿no? Y al final tampoco pueden. Y con hechos, como dice Huffer, él es muy curioso porque... Evidentemente estás ante un caso de Casa Encantada, pero él dice que le parece muy sospechoso que haya esa sobresaturación de casos de vieja bruja con las mismas personas en el mismo espacio en el mismo tiempo. Y dices, hombre, Huffer, realmente estás enfrentándote a algo probablemente algo distinto, ¿no? Eso del dialogar, ¿no? En este caso que nos acaban de contar, hay un diálogo de voces. Sí. Tú sabes, don Pablo Vergel, ahora que dicen que ya no me gusta el misterio, sí, que mi primera grabación psicofónica seria, te hablo hace 30 años, había una especie de diálogo, tío. Un diálogo sí. En un sitio absolutamente abandonado, pero con cierta historia, y hace 30 años. Y era como unas voces femeninas con un grito y alguien como que respondía y no había nadie. Y eso me dejó a mí muy impresionado porque dije, esto de la psicofonía
va a tener un principio de realidad, que no sé, ya veremos cuál es. Pero era un diálogo, que es algo que aparece mucho en los fenómenos extraños, un diálogo raro, como destiempo. Un diálogo con la causa paranormal. Sí. Y bueno, este caso que hemos tenido es como ese diálogo, pero claro, viviendo en una habitación, y una chica en la habitación. Hay que entender que el miedo es algo que tampoco hay que avergonzarse, ni mucho menos. Es lo normal. O sea, yo que me quedé muy impresionado cuando fui a casa y escuché con los auriculares aquello. Ya había escuchado como el grito, que podía tener algún tipo de explicación, pero luego había esa especie como de doble voz. En fin, así son los misterios. Y lo que sí queremos decirles a todos es que, con la máxima honestidad y humildad, y sin ser parapsicólogos, evidentemente, porque tampoco sabemos muy bien cómo se ejerce esto o cómo se hace, echando mano de otros trabajos, de una vastísima documentación y también de mucho criterio en el sentido de haber entrevistado a muchas personas que lo han vivido y trazando ciertos paralelismos, sobre todo para que el testigo también se quede tranquilo, ¿no? Si es posible, porque no hay tampoco que asustarse, porque que sepamos estos fenómenos de tipo, pues mucho daño no han hecho físicamente, aunque entendemos la impresión. Así que si usted está ahí viéndonos y ha vivido experiencias parecidas a esta voz extraña, o algo ha ocurrido dentro de su habitación, este intruso en la noche, pues tienen una oportunidad tremenda y están llegando muchos casos. Fíjate, Pablo, esto sí es interesante. Hicimos la sección y llegaron por lo menos llegaron un montón, pero había 5 o 6 de este tipo, que a mí lo que me asombraba es que seguía viendo elementos no conocidos. Oye, elementos que yo no había oído, y esto no lo había oído. La puerta se abre, la voz se presenta en el umbral, la otra voz parece que defiende. Tremendo. Don Pablo, seguiremos investigando. Muchas gracias, Iker. Gracias, compañero. Tú como sociólogo, además, yo creo que vas a disfrutar con este viaje. Nosotros en la nave tenemos la posibilidad de rebobinar en el tiempo. Lo saben, ¿verdad? Pues vean estas imágenes, porque se avecina una maravillosa aventura. Queridos amigos, saben que a mí la ancestralidad es algo que me encanta. Esta vara de ciego, que bien podía ser con el colgante de piel humana, muy de la época. Estas cosas las contaban los ciegos para darse importancia y en el fondo recrear su propia historia. Vivían de eso. En la España de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX existe toda una industria nueva, maravillosa, que me encanta recuperar aquí. El cantar de ciego, el pliego de cordel, la página volandera, el relato de pueblo, así se les llamaba a esta especie de folletines que no eran encuadernados, las economías no daban para tanto, y entonces había una sola, era clave la ilustración, y aunque la ilustración, en este caso tenemos la magia del gran Tomás Hijo, uno de los grandes de España, qué duda cabe, nuestro querido amigo profesor de la Universidad de Salamanca, y venerado por su arte medio medieval, ¿no? Es que pega perfectamente en estas viñetas. Bueno, pues los cantares de ciego eran en el fondo una forma de subsistencia, pero dependía de que el invidente supiera contar bien la historia, supiera aderezarla, careciendo del sentido principal, y que la viesen todos los que se remolinaban en los pueblos, Castilla, en Andalucía, en Extremadura. Y estas historias atravesaban el tiempo, se convirtieron en mitos, pero muchas veces estaban basadas en hechos reales. Hemos hecho una cosa que creo que es muy bonita. Ustedes saben que nosotros en esa ancestralidad nos gusta recuperar no solo figuras, sino historias, relatos, tradiciones de lo que ha sido España, porque hay que contarlo, es parte de nuestra raíz común. Los cantares de ciego en España alcanzaron un nivel de percepción difícilmente igualada. Uno de los más célebres que yo he contado aquí alguna vez es el crimen de Cuenca, sería uno de los últimos. ¿Y los primeros? Bueno, muchos tenían que ver con historias y procesos de la Inquisición. Hablamos de brujas, hablamos de vudú, hablamos de torturas. Verán, no les voy a contar mucho más. Gracias a Fermín Mayorga y con el trabajo de nuestro compañero Carlos Largo,
hemos podido recopilar una serie de archivos de la Inquisición que no eran nada conocidos. Y esto sí que es un tesoro. Es un tesoro increíble que vamos a ir desgranando para ustedes. Vamos a ir cantándoles y contándoles como si fuese yo un ciego en un pueblo perdido de la España antigua lo que ocurría. Lo hacemos evidentemente con el soporte de las imágenes y con la magia de nuestros compañeros. Lo que hay es una información historiográfica de primer nivel. Son archivos que no han aparecido en libros, que la paciencia del gran Fermín Mayorga ha expurgado del archivo eterno de las sombras. ¿Y saben lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar pactos malignos, nos vamos a encontrar brujas, evidentemente, nos vamos a encontrar brujos, nos vamos a encontrar cazadores de brujas, nos vamos a encontrar en salmos, nos vamos a encontrar sitios malditos, nos vamos a encontrar todo lo que se puedan imaginar. En pleno 2020, las más viejas historias de hace 300, 400 años llegan para contarnos su cantar. Nos encontramos con un personaje que se llama Pedro de los Reyes. Nos situamos en el siglo XVII, inicios del siglo XVII, 1607, 1608, donde este personaje está actuando en Extremadura como un auténtico cazador de brujas, a pesar de que su verdadera habilidad inicial era la de santiguador. Inclusive se decía, y él proclamaba a los cuatro vientos, de que era capaz de meterse en un horno candente y su cuerpo no abrasarse. Sabemos que era un contexto muy analfabeto, era una sociedad muy analfabeta en la que cohabitaban dos tipos de idearios, un ideario mágico y un ideario cristiano, que se entrelazaban entre sí y que fueron conviviendo a lo largo de muchos años. Existían los cazadores de brujas porque existía una creencia popular de que las mujeres generalmente eran las que realizaban este tipo de actividades. Estaba, por ejemplo, la creación de muñecos de cera a los que se les insertaban alfileres para propinar dolor al objeto. De esa manera, pues, acusaban dolor, enfermedad y muerte. Luego también, pues, aplicaban ungüentos para conseguir el amor y el desamor. Una práctica que se ha conservado a lo largo del tiempo hasta nuestros días es, pues, el mal de ojo. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Estamos actualmente conociendo la figura de Pedro de los Reyes en Llerena, en Badajoz. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Ser cazador de brujas era rentable. Buscar una bruja era relativamente fácil porque se tenía que dar una circunstancia, que hubiera un pacto con el diablo. Entonces, el pacto con el diablo con una bruja se daba de dos formas, o bien por escrito, lo cual era muy raro porque no sabían leer ni escribir, o bien buscando marcas en la bruja. Y había dos tipos de marcas que es lo que buscaban estos cazadores. Por una parte, las marcas visibles, es decir, cualquier nebus, cualquier cicatriz, cualquier callo, cualquier verruga, pues era indicio de que Satán había hecho un pacto con esta bruja para, por una parte, darle poderes y por otra parte, tener la sumisión absoluta de esta persona. Y cuando no eran marcas visibles, se buscaban marcas invisibles, es decir, se desnudaba la bruja, prácticamente se la quitaba todos los pelos posibles, sobre todo de las partes pudendas, buscando ese tipo de marcas. Y sobre todo en la parte izquierda, que es donde se supone que Satán, el diablo, hacía su pequeña incisión. Normalmente acudía a la Inquisición, al tribunal más cercano de la Inquisición, y montaba una denuncia. Esa denuncia llegaba a la sede y los inquisidores, los fiscales, pues atendían en la argumentación del citado, ¿no?, del Pedro de los Reyes.
y depende del argumentario que mostrara, de las pruebas que trajera, de los síntomas, digamos, ¿sabes? Pues admitía o no admitía la demanda. Si la admitía la demanda, se iba a por la interesada, a por la que tenían por bruja, y la ingresaban en las cárceles secretas. Normalmente está condenado por brujería, la juraban de levi, que era, y recibían una pena menor, azotes en la vía pública, destierros, algunos pudiera terminar en galera, pero si no era reincidente no. Pues ese era lo que le quedaba al susodicho o la susodicha presunta bruja, si el tribunal consideraba que era su actitud, su modo de vida, su forma de comportarse en la sociedad caía dentro o era cercana a una herejía. Mucha gente se estará preguntando qué significa también la palabra humilladero. Estamos ante uno de ellos, ¿no? Y supongo que muchas de las mujeres a las que acusó Pedro de los Reyes ante el Santo Oficio, ante el tribunal, estuvieron aquí. Totalmente. Muchas de las mujeres que sin duda alguna fueron acusadas de brujas o de hechiceras por Pedro de los Reyes sucumbieron ante este humilladero para sufrir esa humillación pública que era muy generalizada. Precisamente sucumbían durante 3 o 4 días para sufrir la humillación pública, y la gente que entraba y salía de Llerena, hortelanos, etcétera, le lanzaban tomates, le lanzaban zanahorias. Y bueno, el fin de este elemento era ese. Por eso vemos abajo la calavera, símbolo del mal, cercano a los reos que estarían sentados en las diferentes baldas que lo conforman, y a posteriori la cruz como triunfadora realmente del bien sobre el mal. El Tribunal de la Inquisición tenía cuidado también de que los bulos acerca de las brujas no crecieran mucho, en demasía, porque si los bulos crecían enormemente, cualquiera podía ver a una bruja o un brujo detrás de una esquina y en cualquier momento. Entonces la situación sería insostenible. Pues personas como Pedro de los Reyes, pues en realidad eran personas sin escrúpulos, que se valían de cierta coyuntura para obtener una serie de beneficios que no sabemos cuáles, entendemos que serían venales y otros modos de vida. Finalmente lo filtraron y se dieron cuenta de que era un embaucador, que tarde o temprano esas cosas sucedían. Esta fachada en concreto pertenece a la Santa Inquisición, y en este espacio, en este lugar, fue donde fue apresado y sufrió la tortura correspondiente a espera de lo que sería a posteriori su auto de fe. Se le va a abrir un proceso con su auto de fe correspondiente que se celebrará en la plaza de Santa María de la Granada, y a partir de ahí va a ser condenado a ser azotado con 200 azotes y desterrado, más la confiscación de bienes del reo. Luego, a posteriori, nos lo volvemos a encontrar precisamente en Navarra, porque lógicamente el San Benito de este reo que estaría colgado en la iglesia de Santa María de la Granada estaba acusando permanentemente, y esto obligaba ya no solamente a él, sino a su familia a tener que huir de la población porque no se sentían a gusto con ese mensaje negativo hacia su clan como tal y hacia él mismo. Por lo tanto, se sitúan en la zona de Navarra y van también a participar de alguna manera en detectar brujas, en este caso en Zugarramurdi.
Aquí, en esta parte de la historia, es cuando cae la figura de Pedro de los Reyes como cazador de brujas auténtico. Exactamente. Precisamente por su reincidencia, él fue contumaz en esos espacios y, lógicamente, eso conllevó que fuese detenido nuevamente por la Inquisición, porque seguía, de alguna manera, acusando a mujeres en la zona y ser condenado por la Inquisición una segunda vez, sin duda alguna, el castigo tuvo que ser mucho mayor. Pero en este caso se le perdió la pista y no hemos encontrado ningún documento que nos hable más del personaje. Comenzamos las fotografías de los espectadores con un vídeo que en este caso ha logrado captar un gran meteorito. Voy a ponérselo para que lo vayan viendo. Una carretera. Guillermo Cruz nos decía que esto es Augsburgo, Alemania, el 19 de noviembre de este año. Va conduciendo y fíjense cómo un gran meteorito está cayendo. Ya saben que hay muchos vehículos, sobre todo si son de gran tonelaje, que van con cámaras de seguridad por si acaso hay accidentes. En algunos países es muy normal llevar las cámaras dentro de los coches. Y esa cámara es la que ha captado, a ver si se lo puedo volver a poner, ahí lo ven, va a adelantar en ese momento a uno de los camiones y ya se empieza a dibujar por arriba, ahí está, ese meteorito que está entrando en la atmósfera y entonces se hace luminoso. Meteorito de grandes dimensiones, incluso Guillermo León ha captado más concretamente el cielo en ese momento y ahí está, cómo va cayendo, cómo empieza a quedarse al entrar a la atmósfera en llamas y al final desaparece, se va apagando e imaginamos que quedarían los restos en la tierra, ahí donde se quedaron. La verdad que son impresionantes estas imágenes. Nos decía que para él es realmente la primera vez que ve algo así y sí, tan grande pues es complicado. Eran las 4:46 de la madrugada y dice que claro, que estaba a unos kilómetros de distancia y Guillermo León nos apunta que este año 2020, que ya se está acabando, esperemos que el 2021 nos traiga mejores cosas, pues que ha sido un año, la verdad que muy bueno para disfrutar de estos meteoritos porque ha habido filmaciones muy buenas y han caído bastantes. Vamos ahora con imágenes. En este caso nos tenemos que ir a París. Nos enviaba la fotografía Cristian Sánchez Jarillo, es la tumba de Jim Morrison. Nos dice que quería compartir con nosotros y pedir nuestra opinión, la de los especialistas, porque ha vuelto a ver estas imágenes. Se hace como buen fan una fotografía en la tumba del cantante de Jim Morrison, pero por detrás aparece una cara. Y miren que esta tumba tiene mucha fama y el fantasma de Jim Morrison es bastante conocido porque hay mucha gente que asegura que la tumba ha vivido experiencias extrañas. También en varias fotografías, yo creo que incluso aquí hemos tenido alguna, han salido personajes extraños que algunos identifican con el músico, pero en este caso Guillermo León nos dice, pues, o persona que pasaba en el último momento por detrás, yo lo identificaría incluso con una mujer, porque parece que lleva una diadema o algo en el pelo, no lo sé, pero también dice que puede ser un cartel o algún tipo de estatua, de ornamento que pueda haber ahí atrás, que por el momento cree que al fantasma de Jim pues que no lo han captado, o sea que pueden ser otras cosas. Ya saben que hay varias vías de contacto si quieren que analicemos sus fotografías. En este caso hemos visto un meteorito espectacular y también ese fantasma leyenda de Jim Morrison que luego no es tal fantasma. Ya saben que hay varias vías de contacto si desean que analicemos sus fotografías o si quieren contarnos cualquier cosa. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com, nuestro teléfono de WhatsApp 683-144-183 y como siempre en las redes sociales. Síganos, ya lo saben, Nave del Misterio.
Miren, este asunto es curioso y espinoso al mismo tiempo. Le he dado alguna vuelta. La influencia de la comunicación de un programa, de cualquier prescriptor, como puedo ser yo, sobre el mercado. Realmente me parece singular. Les voy a contar por qué. Algunos buenos amigos que trabajan en el mundo de los mercados, que es algo que yo no conozco y debe ser un mundo me decían, Iker, mira qué curioso todos los movimientos que ha habido con las vacunas, la fluctuación en la bolsa. Bien, se ha hablado mucho, ¿verdad?, de ese CEO de Pfizer que vendió una parte importante de su paquete de inversiones, que era curioso, decían, porque claro, esas compañías se van a convertir, creo que por lógica, en una especie de riada de dinero para sus inversores, me imagino, porque están haciendo grandes hallazgos, ¿no?, o lo de Moderna. Pero de alguna manera, hablando con ellos, y yo siempre curioso de todo, les preguntaba por las fluctuaciones que podía haber en una compañía respecto a lo que una noticia decía. Es decir, en el momento de grabar este comentario para ustedes, lo que hemos visto de Moderna, por ejemplo, o Pfizer, la mayoría son notas de prensa, es decir, me lo decía Pablo Fuente, no es el estudio concreto, sino una nota de prensa que da una compañía. Saben muy bien las empresas, los particulares, saben muy bien ustedes incluso, que cuando llega la nota de prensa se va a reproducir. Luego ya veremos qué dice el estudio, cuáles son las pruebas. En cualquier tema, sea importante o no, la nota de prensa va a volar. Porque nos hemos acostumbrado todos a fagocitar la información a una velocidad tan grande, que es como cuando uno va a esas famosas plataformas de vídeo bajo demanda, ¿no? Tienen un grave problema, porque si no tienes no sé cuántas películas nuevas al día, te da la sensación de que están tardando. Todo tiene que ir rápido. Y uno ve una película y pone 2018 y dice, uy, qué antigua. Es decir, estamos en la aceleración permanente de todo. Bien, eso también pasa en los mercados y en las noticias. Me querían decir mis queridos amigos de diferentes generaciones y gente que sabe mucho de esto, qué vulnerable es el mercado, los compradores, los vendedores y por tanto las ganancias de una empresa y de la bolsa en general respecto a una noticia, a un estado de ánimo, o lo que se impulse. Y yo me quedé como el que, seguramente el ingenuo que soy, diciendo, bueno, pues sí, ciertamente, una nota de prensa hecha de una forma o de otra puede hacer vender miles de acciones o que caigan. Una opinión de un grupo de expertos, de una opinión sobre, no sé, pónganme el tema que ustedes quieran, las monedas virtuales, pueden dar un impulso tremendo o no. Una publicación, un post, un Instagram, un tweet, en cierto momento a una marca le da... Miren, les voy a contar alguna cosa a nivel de andar por casa, muy curiosa. Por ejemplo, pasa muchas veces cuando Carmen saca, y esto no es publicidad, el vestuario o cualquier cosa, nos llaman de muchas tiendas que se ha agotado. Dices, pero bueno, ¿cómo la gente puede identificar? Nos ha pasado con libros 1000 veces. Pero bueno, entra dentro de... Te estás hablando de un producto. Pero a veces es algo mucho más interno. Por ejemplo, comunicar algo siendo periodista y que tenga un efecto. Ustedes saben cuántas empresas me han llamado a mí de filtros de aire, de ozonización, de prospección de edificios para... Tengo cientos de mails pidiéndome que por favor, solo con mencionar hace que la empresa... ¿Por qué? Porque ese programa del COVID a nuestro horizonte se ve mucho, evidentemente. Y estos empresarios yo creo que lo hacen para bien o cualquier cosa. O lo que sea. Y me imagino que youtubers y gente con mucha influencia lo que tienen que recibir, ¿no? Porque una prescripción de alguien tiene una influencia concreta sobre el mercado ahora mismo, en este mercado global. Una noticia a nivel mundial tiene un efecto directo según cómo se plantea en una compañía, en unas acciones, en un estado de ánimo incluso. Muchas veces una crisis está bien motivada por la comunicación, porque están repitiendo todo el rato que estamos en crisis y la gente lo cree y empieza a vender. O empieza a comprar cuando empieza a ver que hay otros que dicen que hay que hacerlo. Entonces yo me he dado cuenta, nuestro negocio, la comunicación, los periodistas en general mal pagados, en general eslabones muy débiles de una cadena. Sin embargo, lo que digan en una publicación, esa persona que imagínense que gana un sueldo muy discreto, en una publicación es capaz de hacer ese artículo en un confidencial, que realmente esa empresa venda más o menos, subamos en bolsa o menos,
tenga una patada tremenda en su prestigio. Imagínense que yo, comprado por alguien de la competencia o no, diga en mis redes sociales, en Nada del Misterio o aquí, imagínense, incluso sin citar la marca, que en cierto supermercado vaya basura lo que me he encontrado, o porque va con todo lo que ha contado Pedro Baños, o qué maravilla esto otro, esta máquina sí que me limpia a mí la casa. Y por supuesto tengo que decirles que yo no he aceptado nunca ningún tipo de recomendación de estas empresas, pero hasta con mascarillas y con muchas cosas que no se pueden imaginar. Yo me he quedado impresionado porque, bueno, es lógico, ¿no? Se busca que alguien hable bien de una cosa o mal de otra. Jamás lo hemos hecho, y siempre que hemos comentado algo aquí o en Horizonte, era evidentemente por criterio propio, ¿no? Porque creíamos que podíamos ayudar. Pero claro, están ahí los mercados. Por tanto, ¿cuánto de información y desinformación en los movimientos que ustedes ven? ¿Serán las vacunas luego efectivas al 90%? ¿O hay una campaña que luego se demostrará o no? Luego nos enteraremos que era más o que era menos. Los movimientos de miles de millones en los mercados y en los parqués por una noticia, a mí me parece sorprendente y he comprobado que existe. Imagínense que, no sé, un hospital, una empresa, lo que ustedes quieran de la sanidad, se porta mal conmigo, yo me cabreo y hago un comentario que les deja mal. Esto tendría un inmediato, seguramente, elemento de crítica en las redes a esa marca, porque a la gente le gusta criticar, y generaría un problema para sus gestores. Y a lo mejor yo lo hago porque me ha dado la gana o estoy en mi propia campaña. Les quiero decir, un oficio como el nuestro, que es, repito, en general mal pagado, en general con muy poca seguridad, digamos, económica y laboral, pues sin embargo, ese periodista, que a veces puede ser un chaval que acaba de llegar, una chavala, un becario, está haciendo una noticia que tiene una influencia brutal porque el mercado se está moviendo de una manera absolutamente enloquecida con el último titular. Es decir, todas las fake news y los titulares a toda velocidad están influyendo en las campañas y en los mercados. Ahora mismo lo que dice un influencer sobre cierta marca, sea natural lo que dice o sea programado lo que dice, tiene una influencia tremenda. Dos marcas de, no sé, de chocolate, y sale con una y dice que, y sobre todo dice que la otra le ha sabido fatal, y nunca sabremos si es verdad o está motivado esto por una campaña. Eso genera pérdidas ese mismo día a esa marca. Es decir, queridos amigos, nunca la publicidad de los medios, la publicidad a un medio con mucho dinero y las empresas muy importantes y los medios no, o los que trabajamos en los medios, han estado tan interrelacionadas. Por tanto, a gran nivel, yo les digo que habrá que ver estos movimientos y estas noticias. Ojalá, por supuesto, sea todo para bien. Pero en esa mesa, cuando hablábamos de Estados Unidos, tengo que decirles que se había grabado varios días antes que se supieran los extraños movimientos de Pfizer, por ejemplo, hay que decirlo. Y ya lo decían nuestros compañeros siempre proféticos. Estaban anunciando cosas que les parecían extrañas y que luego se supieron oficialmente. Es decir, vigilen lo que dicen sus periodistas favoritos, porque es todo un mundo ahora a desentrañar. Nosotros creemos en la honestidad de prácticamente todos los compañeros, pero es cierto, una noticia le cambia a una empresa un índice bursátil y un montón de millones. Y en eso no queda fuera nadie. Ni las empresas farmacéuticas, ni las empresas hospitalarias, ni las empresas de vacunas, absolutamente nadie. Así que a ver qué hay de realidad y a ver qué está en este embrujo mediático en el que todos vivimos. Cada vez es más difícil ir con el paraguas e intentar descifrar la verdad. Lo ha contado muy bien Pedro Baños. Todo es campaña y contracampaña. Así que, bueno, la estirpe de los libres es por eso, ¿no? Intentar tener criterio propio empieza a ser una aventura absolutamente laboriosa y alucinante, pero yo creo que merece la pena para tener una luz propia, por lo menos intentarlo, y no ir al albur de los acontecimientos. Hasta dentro de 7 días, amigos, donde seguiremos investigando aquí en su programa Cuarto Milenio.